A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. 6 de la mañana con 10 minutos, una vez finalizada la habitual cadena nacional de los martes por parte del gobierno ecuatoriano. Ya estamos listos en la mesa principal de Majestad FM para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés en este su espacio a primera hora. Saludos cordiales también a los televidentes de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y de igual forma a quienes se suman a la sintonía de nuestra estación a través de la transmisión en vivo por Facebook Live en las plataformas en la fanpage de Majestad FM y de A Primera Hora. Como cada mañana, los contertulios les saludamos, Alexis Moncayo, y quien les habla Fabricio Vela para conducir este noticiero, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line, en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes, amigos que amanecen junto a Primera Hora, junto a Majestad FM, la soberana del aire, y junto a los contertulios. Hoy mañana fría, lluviosa, de martes 8 de enero acá en la capital de la República. Salga abrigado, maneje con precaución. Está lloviendo en la ciudad de Quito, por fin. Hay un poco de agua después de unos días de intenso calor y de un sol muy fuerte que ha soportado nuestra querida capital. Contertulio, ¿qué agenda proponemos para este martes 8 de enero? Bueno, para el día de hoy vamos a tener en nuestra mesa de trabajo a la ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, y de igual forma nos visitará el exalcalde de la ciudad de Loja, José Bolívar Castillo. Esa nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy. También estaremos ampliando algunos conceptos respecto de las noticias generadas en las últimas horas y las previsiones que tendremos para la jornada del día de hoy. Bienvenidos todos. A primera hora comienza con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 13 minutos, atención, sobre precios llegaron hasta el 1.156% en obras emblemáticas en Ecuador, según 3 empresas auditoras extranjeras. Auditorías a 5 proyectos petroleros son inconstitucionales, advierte el analista petrolero Augusto Tandazo. El gobierno aclarará este martes 8 de enero el decreto del precio del diésel. En el caso Diezmos, María Alejandra Vicuña rindió su versión ante la Fiscalía. Los cadáveres de los hermanos Restrepo no estarían en Yambo, sino en Quito. Y la Fiscalía en la mira de 29 postulantes inscritos. 6 de la mañana con 13 minutos. Seis de la mañana con 14 minutos, sobreprecios llegaron hasta el 1.156% en obras emblemáticas en Ecuador, según 3 empresas auditoras extranjeras. Nota
de diario El Universo. Los resultados de las 3 empresas internacionales ICC Tecnatom España, RPS Energy del Reino Unido y ABSG Consulting de los Estados Unidos, que auditaron los 5 proyectos emblemáticos del gobierno de Correa, apuntan a que hubo sobreprecios, aumento injustificado de contratos sobredimensionados y mala fiscalización. A través de un video, fotos ilustrativas, una pormenorizada exposición de PowerPoint, de ayer las autoridades hidrocarburíferas y el representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Ecuador, Nuno Queiroz, dieron a conocer los detalles técnicos de dichos exámenes. Pero además los resultados arrojaron cuánto dinero deberá entregar el gobierno para que las megaobras puedan trabajar en condiciones adecuadas. El ministro de Energía, Carlos Pérez García, confirmó que la cifra extra que deberá desembolsar el gobierno llega a los 650 millones de dólares. En la refinería de Esmeraldas, los sobreprecios llegaron hasta el 1.156% en comparación del precio de mercado. En el poliducto Pascuales Cuenca, la terminal presenta desmoronamientos en taludes y su costo, que se triplicó, lo hizo inviable financieramente. En cambio, la planta de licuefacción de Bajo Alto y la planta de almacenamiento de GLP en Tierra Monteverde son proyectos sobredimensionados. Si el de Bajo Alto funciona al 100%, no habría gas natural con qué llenarlo, pues no existen suficientes reservas en el campo Amistad, sostuvo ayer el ministro Pérez. En Monteverde se construyó un muelle más largo y con un calado mayor a lo necesario. La refinería del Pacífico es un simple terreno aplanado. De acuerdo con el gerente de la empresa pública Petroecuador, Pablo Flores, existe un hilo conductor en las fallas de los proyectos. Este es un modelo de gestión nefasto que se aplicó de manera sistemática en todos los proyectos. Así, el costo de las obras tuvo un incremento dramático en todos los casos. Se dio un aumento de obras y contratos injustificados. Además, los contratos se entregaron a dedo por la figura de régimen especial. También hubo errores en la construcción, en los cuales la fiscalización tuvo un papel muy pobre. En cuanto a la refinería del Pacífico, una de las obras más costosas, pero que no muestra ninguna infraestructura, el informe revela que la visión de los socios fue diferente desde un principio. La petrolera venezolana PDVSA quería lograr un mercado para su crudo y Petroecuador buscaba eliminar la importación de combustible. 6 de la mañana con 17 minutos. Sobre este mismo tema, el portal de noticias ecuadorinmediato.com recoge declaraciones del analista petrolero Augusto Tandazo, quien desmintió las afirmaciones efectuadas por autoridades del gobierno nacional, entre ellas el presidente Lenín Moreno, que originalmente dijo que la Organización de las Naciones Unidas realizó auditorías encontrando sobreprecios por 2.500 millones de dólares sobre 5 proyectos emblemáticos. Esto no es verdad. Esto fue realizado por empresas privadas internacionales. Estas acciones son inconstitucionales. Deben glosar al gobierno por esos 3.300.000 dólares que utilizó en estos estudios. De ninguna manera es verdad que la ONU realizó estos informes. Esta entidad y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hacen este tipo de trabajos. Lo que hicieron fue que utilizaron a este organismo y a su representante que se prestó para esto, y en octubre contrataron a 3 empresas internacionales para que evalúen 5 empresas petroleras que fueron partícipes de proyectos emblemáticos en el gobierno anterior. Comentó que las 3 empresas son el consorcio IGC Tecnatom de España, que auditó la refinería de Esmeraldas, la terminal de Monteverde y la planta de licuefacción de gas natural, además de RPS Energy Limited, una empresa del Reino Unido que se encargó de auditar la refinería del Pacífico, y ABSG Consulting para evaluar el poliducto Pascuales Cuenca. Esta es la verdad y son empresas privadas las que hacen el análisis, aseguró Tandazo, quien advirtió que hay violaciones inconstitucionales en este proceso. 6 de la mañana con 18 minutos. Seis de la mañana con 18 minutos. El gobierno aclarará este martes 8 de enero el decreto del precio del diésel. Nota de diario El Comercio. El gobierno emitirá un nuevo decreto sobre la reducción de los subsidios. De hecho, ya lo emitió a los combustibles. El objetivo es aclarar la aplicación del primero y evitar alza de precios y protestas sin motivo. La ministra del Interior encargada de la Secretaría de la Política, María Paula Romo, confirmó que este 8 de enero se emitirá un nuevo documento. Aclaró que si bien el decreto 619 que fue emitido el 26 de diciembre incluye la necesidad de buscar mecanismos
para acercar el precio del diésel industrial a los precios internacionales. La medida excluye totalmente al transporte. Añadió que los dirigentes de la transportación no tienen ningún motivo para adoptar alguna medida de protesta, porque dicho combustible no ha subido ni subirá del dólar 0.37 centavos que se exhibe en todas las gasolineras del país. Es innecesario hablar sobre cupos y compensaciones, hablar sobre número de galones, porque ni una sola medida se ha modificado para los transportistas de carga y de transporte público. Eso ratifica, dijo Romo, que no hay conflicto con sectores que usan diésel para usuarios de extra que podrían requerir compensación. Seguimos trabajando en opciones. Mientras tanto, en el gremio de los transportistas crece la división. Por un lado, las dirigencias nacionales de las diferentes ramas del transporte se acercan a un acuerdo con el gobierno, y por otro, las directivas provinciales siguen con las movilizaciones sociales. Hace pocos minutos nos llegó ya el texto del alcance al decreto ejecutivo 619 publicado en el registro oficial y que fue emitido por el gobierno a finales de diciembre, y en su artículo único de este alcance señala que, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento sustitutivo para la regulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos, el precio de venta al público en las estaciones de servicio a nivel nacional del diésel 2 y diésel premium destinado para el sector automotriz, específicamente para vehículos de transporte terrestre y comercial y vehículos particulares, para quienes no existirá restricción de cupos, y para cuantías domésticas es de $1.37, mismo que se compone del precio de venta en terminales y depósitos de estos productos, más su correspondiente impuesto al valor agregado y más el margen de comercialización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del referido reglamento. Es decir, finalmente el precio del diésel no se incrementará para ningún tipo de usuarios. 6 de la mañana con 21 minutos. Esta es la noticia de última hora que nos ha llegado justamente con la emisión de este alcance, que se traduce en el decreto ejecutivo 632, alcance al decreto ejecutivo 619 emitido el 21 de diciembre pasado. En otro ámbito, Diario Expreso da cuenta que la ex vicepresidenta y ex asambleísta María Alejandra Vicuña rindió su versión ante la Fiscalía del Estado. La ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña llegó a la Fiscalía General del Estado la mañana de ayer para brindar su versión respecto del caso de cobros ilegales, conocidos como diezmos. Durante su periodo como asambleísta, la dirigencia duró más de 4 horas. Al salir, Vicuña se dirigió brevemente a los medios de comunicación y rechazó haber incurrido en actos ilegales al recibir aportes económicos de sus ex colaboradores, ya que estos, según dijo, eran destinados al grupo Alianza Bolivariana Alfarista. También habló sobre la situación de su cargo en el Servicio de Rentas Internas. Vicuña dijo que la licencia y la comisión de servicios sin remuneración en cada caso estuvieron acordes a la ley. Además, hizo eco de las declaraciones y comunicados emitidos por el SRI, donde se indica que estos permisos fueron solicitados al amparo de la ley vigente. En cuanto a la escolta que la acompañó, la ex vicepresidenta recordó que el Servicio de Protección Presidencial le asignó un grupo de seguridad según se estipula en el decreto ejecutivo 1369 emitido por el gobierno anterior. 6 de la mañana con 22 minutos. Seis de la mañana con 23 minutos. Atención, los cadáveres de los hermanos Restrepo no estarían en Yambo, sino en Quito. Esto a propósito de la fecha que se recuerda el día de hoy, los 31 años de la desaparición de los hermanos Restrepo. Es una nota que nos ofrece Diario El Telégrafo. Han pasado 31 años y aún hay más preguntas que certezas acerca de los hermanos Restrepo. Santiago y Pedro desaparecieron el 8 de enero de 1988 cuando fueron detenidos en forma irregular por agentes de la policía y encerrados en una celda en donde nunca se los encontró. Pedro Restrepo, padre de las víctimas, sostiene que a pesar de que varios procesados cumplieron la condena total o parcial, aún no tienen consigo los restos mortales. El perito Roberto Mesa detalló que en julio del año pasado, a propósito de una comparecencia por el caso Gabela, informó a la Fiscalía sobre una posible ubicación de los cuerpos de los jóvenes. Según Mesa, un informante que luego comprobamos que trabajó en el SIC-10 nos proporcionó información valiosa sobre el lugar. Mesa señaló, sin dar mayores detalles, por ser información fiscal, que los cuerpos estarían en Quito y no en la laguna de Yambo, en donde muchos años se rumoró.
En 2012, Mesa realizó una investigación a su criterio. Los restos mortales no están en Yambo, ya que se hicieron varias pericias y nunca se encontró nada en ese lugar. 6:24 a.m. Para finalizar este bloque de noticias nacionales, vamos a dar lectura ahora mismo a una nota que publica Diario La Hora. La Fiscalía en la mira de 29 inscritos. Entre los concursos de selección que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio están los de Fiscal del Estado, Defensor del Pueblo y Defensor Público. En los 3 casos son concursos de méritos y oposición, y el pasado viernes feneció el plazo para que se inscriban los postulantes. Para el concurso de fiscal ya se integró la Comisión Técnica Ciudadana de Selección, y en su primera sesión de trabajo se designó a Mentor Sánchez Gamboa como coordinador. Esta comisión estará encargada de examinar las carpetas de los postulantes que cumplan los requisitos y no incurran en inhabilidades, y remitirá el informe al Pleno del Consejo de Participación para luego seguir con las diferentes fases del concurso. En el caso del proceso para nombrar al defensor público también está designada la Comisión Ciudadana, cuyos integrantes eligieron a Carolina Álvarez Basantes como coordinadora, mientras que para la Defensoría del Pueblo solo se ha aprobado el mandato de selección y se integró la comisión que llevará el proceso, pero está aún nombrado coordinador de la misma. 6:25 a.m. en A Primera Hora. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Número 1 en éxitos. 365 días. Solo éxitos. En vivo. Transmitiendo en vivo. En este 2018. Mucha música y entretenimiento. Más poder. Majestad FM. La soberana del aire. La soberana del aire. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:27 a.m. Estamos a 3 minutos de cerrar el enlace con Majestad Televisión. Con tertulio es preciso que recapitulemos esta noticia de última hora, ya con el carácter de oficial. Está el contertulio en capacidad de informar, ahora sí de ratificar, estamos en capacidad en este espacio, de confirmar la emisión del decreto ejecutivo 632, que lo que hace es aclarar el contenido del decreto ejecutivo 619 emitido el 21 de diciembre pasado y que tiene que ver con el precio del diésel para el sector automotriz. Recuérdale por favor a nuestra audiencia qué dice este alcance al decreto ejecutivo de diciembre. Muy bien, decreta expedir las siguientes directrices para la aplicación del decreto ejecutivo 619 publicado en el suplemento del registro oficial número 394 del 26 de diciembre del 18. Artículo único. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento sustitutivo para la regulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos, el precio de venta al público de las estaciones de servicio a nivel nacional del diésel 2 y diésel premium destinados para el sector automotriz, específicamente para vehículos de transporte terrestre, público y comercial, y vehículos particulares para quienes no existirá restricción de cupos, y para cuantía doméstica es de
$1.37 el galón, mismo que se compone del precio de venta en terminales y depósitos de estos productos, más su correspondiente impuesto al valor agregado, y más del margen de comercialización de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del referido reglamento. Disposición final: el presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial y de su ejecución encárguese el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Ministerio de Economía y Finanzas, Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, Empresa Pública Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. El presente decreto ejecutivo prevalecerá sobre toda disposición de igual o menor jerarquía que se le oponga. Firmado por el señor Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Correcto. Expliquemos a nuestra audiencia en buen romance qué significa esto. Significa que el debate sobre el tema del diésel queda ahí. Creo que de alguna forma las presiones del sector de la transportación han surtido efecto. Recordarás tú que hablábamos justo ayer de anuncios que hicieron el día viernes algunos gremios, entre ellos la Federación Nacional de Transporte Urbano, que amenazaban con ir a una movilización de carácter nacional si es que el gobierno no derogaba el decreto 619 o por lo menos si es que no se modificaba o reformulaba en lo que tiene que ver con la regulación del precio del diésel para uso del transporte de pasajeros y transporte de carga. Finalmente no habrá incremento del diésel para nadie. Para ningún tipo de transporte. Pero mira tú, aquí ya tienes una modificación. Yo decía ayer, a mí me quedó totalmente claro el decreto ejecutivo 619 respecto a la naturaleza de la medida inicialmente adoptada por el gobierno en torno al diésel, en el sentido de que iba a subir el precio del galón fruto de la reducción del subsidio para este combustible, con excepción del transporte de carga y del transporte de pasajeros. A mí me quedó totalmente claro el tema. Sin embargo, ya tuviste pues a los señores de la transportación que amenazaron con protestas, que empezaron a reclamar aclaraciones, que empezaron a solicitar compensaciones, y en algunos casos gremios mucho más radicales que planteaban la derogatoria del decreto ejecutivo 619. Ayer, por ejemplo, un experto en materia de transporte, Jorge Llanes, nos escribía y nos decía, claro, la duda que tenemos los transportistas es qué va a pasar en las estaciones de servicio, que evidentemente en sus surtidores no es que discriminan el precio del diésel para los transportistas o para el público en general. Lo que hace el gobierno hoy, en buen romance, no solamente que aclara, me da la impresión, y no sé si tú coincidirás conmigo en este criterio, me da la impresión que lo que hace el gobierno es retroceder en la medida original, porque está hablando en función de este decreto que el precio del diésel no va a subir para ningún tipo de transporte. Sí, ni para el particular, ni para el de carga, ni para el de pasajeros. Complementemos con la información que publicara el día de ayer el gobierno a través de la Secretaría de Comunicación. El gobierno nacional ratifica que el precio del galón del diésel para cualquier tipo de transporte se mantendrá en $1.037, tal como lo ha anunciado en los diferentes diálogos con los representantes del transporte público y pesado. El sector transportista, por su parte, se ha comprometido a retomar sus actividades con normalidad, esto en el marco de una reunión efectuada el día de ayer en los gremios de transporte y entre los gremios del transporte y autoridades del gobierno nacional. El día de hoy se emitirá la aclaratoria respectiva del decreto ejecutivo 619, que es lo que hace un momento dábamos lectura. Por lo tanto, no se incrementarán los valores de los productos de primera necesidad ni de los pasajes de transporte público. Las autoridades de control continuarán con los operativos con la finalidad de hacer cumplir la disposición y compromiso gubernamental. Está bien, se ha aclarado el tema. Creo que de aquí en adelante a todo el mundo le queda claro que no va a haber incremento del diésel, pero ¿te das cuenta de lo que puede provocar una declaración de un alto funcionario del gobierno claro. en los medios de comunicación? Claro. Así es. Una declaración. Una declaración. Sin autorización. Corrígeme si estoy mal, durante esos días en los que hace el funcionario la declaración, el presidente ni siquiera estaba en el país. Así es. Una declaración. Me parece que hay que ser un poco más responsables con el tema del manejo de la información, sobre todo en asuntos tan sensibles y tan delicados, porque el tema del diésel no es que afecta únicamente a los transportistas, no es que afecta únicamente a los conductores de buses o a los propietarios de las unidades.
tantas veces hemos escuchado a los mismos expertos y ni siquiera ya a los expertos, sino uno como ciudadano se da cuenta de que cuando suben los precios de los combustibles se da paso a un proceso inflacionario casi generalizado, ¿no? Entonces, en buena hora que el gobierno hace esta aclaración y toma esta medida para evitar que empiece la especulación. De hecho, este fin de semana fui a la frutería, no había ido hace un montón. Cuente. Y le preguntaba a la señora si había ella evidenciado algún tipo de incremento en los costos de los productos y tal, y me decía que no, que no había alza en los productos. Digo, finalmente terminé pagando lo mismo que venía pagando hasta hace 2-3 semanas atrás cuando... Pero usted ha tenido suerte, fruta. pues. Usted ha tenido suerte. Sí. Yo le contaba hace un par de semanas que yo no tuve esa misma suerte, que yo sí constaté el aumento de los precios, que los precios estaban con valores distintos a los que tenía una semana antes. Y mira tú, solamente para citarlo, algo que me llamó la atención, algo que publicó, estamos 8, sí, ayer 7 de enero, el colega periodista Néstor Aguilera en su cuenta Twitter, él por ejemplo señaló lo siguiente, que no me llamó para nada la atención, porque, insisto, yo sí lo relaté, me parece, hace 1 o 2 semanas este tema. Decía Néstor Aguilera en su cuenta Twitter, esta mañana fui a la plaza del mercado en Sangolquí a comprar fruta fresca. Igual que el contertulio compra fruta fresca el colega Néstor. Pedí lo mismo que hace 2 semanas, donde la misma señora y que me la daba por $1. Resulta que me dio pero $1.50. Le hice notar cordialmente que hace poco costaba $1 y me dijo que era por el aumento de la gasolina. Le dije que desde el gobierno se ha insistido en que no deben subir los productos, sin embargo fue en vano, pues me dijo que le trajeron la fruta a otro precio, lo cual me parece absurdo. Mi reflexión es, dice el colega, a uno le dicen solo son centavitos. No obstante, en matemáticas no hay vueltas que darse, eso representa un incremento del 50%, lo que sí es preocupante. Claro, pero el tema también pasa por, digamos que cada unidad de negocio maneja a su antojo también, sobre todo cuando no hay control. El tema de los precios, pues, contertulio. O sea, probablemente la señora se alarmó con el anuncio del incremento de los combustibles y decidió subir el precio de la fruta. Pero mira tú que yo fui donde la señora este fin de semana y, digamos, le pasó a ella que me dijo que todavía no... ella no evidenciaba que habían incrementado el tema de transporte, el precio final que pagaba, y a mí de igual manera, o sea, terminé pagando lo mismo que venía pagando hasta 2018 por la fruta. Este país, por ejemplo, lamentablemente, y ha sido, digamos, parte de la historia siempre, este país cuando hay un anuncio o cuando se cree que va a haber un anuncio, empiezan los abusos. Empiezan los abusos y la especulación. Perdóname, esto ha pasado siempre, no hay quien controle. Ni antes, ni hoy, y será muy difícil que lo hagan mañana. O sea, no hay quien controle. Aquí tiene que haber un rol fundamental, por ejemplo, de las intendencias. La intendencia de policía, las comisarías, que hagan recorridos en los mercados, en los centros de abasto. Aquí no es que tenemos listas oficiales de precios de los productos, porque evidentemente estamos en una economía de libre mercado en la cual manda la oferta y la demanda. Correcto. Pero por favor, y ahí es cuando en lo personal yo discrepo con aquellos que se autodenominan libertarios, ¿no? Si te cuesta más, no compres. Si no te gusta, no compres. Sigue buscando. O sea, así no funciona, no sé. Yo discrepo con esas visiones respecto de eso, porque a mí me parece que este tipo de situaciones se prestan para los abusos. Te suben los valores, los precios de los productos básicos sin ninguna justificación. Y no hay quien controle. Yo mismo lo sentí hace 2 semanas, acabo de dar cuenta del relato de otro colega periodista en ese sentido. El contertulio ha tenido suerte de que no le subieron los precios, pero sí creo que el ciudadano tiene el legítimo derecho de demandar control por parte de la autoridad. Pero en cambio sí he escuchado a gente que dice que en los supermercados las cosas sí subieron de precio. Claro. O sea, sí he escuchado a gente que en el supermercado dicen sí ha subido de precio. ¿Ya? Y luego se quejan que por qué baja la demanda. ¿Por qué baja la demanda? Entre otras cosas por este tipo de oferta, ¿no? Te suben con cualquier argumento. Por cierto, y hablando de el tema de esta emisión o este alcance del decreto ejecutivo, acabamos de aclarar, es noticia de última hora, generada en los primeros minutos de este día, la emisión del decreto ejecutivo 632 que ratifica, que confirma que el precio del diésel se mantendrá en 1,037 centavos para todo tipo de transporte, no solamente de pasajeros y de carga, sino para todos los vehículos
que utilizan diésel seguirán pagando ese valor. Por ejemplo, vehículos, si usted tiene un vehículo 4x4 o una camioneta que utiliza diésel, va a seguir pagando. Va a seguir pagando lo mismo. $1.37. $0.037 centavos. Pero, por ejemplo, y aquí tenemos una inquietud interesante que nos hace el Delson Córdoba. ¿Y qué va a pasar con la compensación de los taxis? Aquí hay una diferenciación, porque lo que hace el Ejecutivo en este momento es tomar una decisión respecto del diésel. Los taxis, en su generalidad, utilizan gasolina extra o gasolina Ecopaís. Y para este caso habrá que ver si efectivamente el gobierno decide aplicar una compensación que en lo personal, y yo lo he expresado públicamente, a mí no me parece que al taxismo se le pretenda subsidiar con recursos del Estado para que puedan mantener las tarifas actuales y ellos sí sentirse beneficiados, pese a que el ciudadano común y corriente tiene que pagar más por el galón de gasolina extra, de gasolina Ecopaís o de gasolina Super. Los señores del taxismo sí tienen el legítimo derecho de recibir compensación. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Habrá gente que no compartirá el criterio de quien les habla. Yo no creo que el taxismo sea una clase privilegiada que tenga el derecho de recibir una compensación. No sé cómo le ves tú, Contertulio. O sea, yo creo que la compensación no debería ser monetaria, sino que la compensación en todo caso debería ser con otro tipo de medidas. No sé, potenciar el plan Renova, liberar de aranceles la importación de vehículos para taxis, el tema de los repuestos, facilidades para poder adquirir repuestos. O simplemente, hay otro tipo de medidas. Si estás en ese afán de sincerar los precios, sincerar la economía, sincerar los costos con el mercado y equiparar los costos con el mercado internacional, que rija la reducción del subsidio y el aumento de la gasolina para los taxistas también, y que ellos incrementen la tarifa, pues, con Tertulio. Sí, de acuerdo. Finalmente, las clases más populares no usan taxi. Y si lo que quieres es sincerar la economía, ya, pues sinceremos también el precio de la tarifa. Probablemente $1.50 sea de las tarifas más baratas de la región, como digamos, nos están vendiendo la idea ahora de este tema. Entonces, lo que sí yo creo es injusto, además. Por ponerte un ejemplo y una comparación que la viene haciendo la gente, a ratos la sabiduría popular se antepone a los criterios de quienes se dicen expertos en determinadas materias. Pero, por ejemplo, sí es medio insultante que un taxista, finalmente, que es una unidad de negocio, que es una actividad privada, reciba, por ponerte un ejemplo, $100 de subsidio al mes, y quien recibe el bono de desarrollo humano recibe apenas 50. Eso que te digo. ¿No? Finalmente el taxista tiene su trabajo, tiene su unidad de taxi, como hemos conversado varias veces. Hay señores taxistas que sí, que el taxi es su medio de subsistencia, pero hay otras personas que tienen 20, 30, 40 unidades. Hay monopolios también ahí en el tema del taxismo, ¿o no? ¿O me equivoco? Claro, por supuesto. Entonces, que ellos reciban, imagínate, $100 por cada unidad, aquellos que tienen 30, 40 unidades. Ya, y yo te pregunto de una subsidio. Cosa. Ya, si la supuesta actividad del taxismo, mejor dicho, si la actividad del taxismo supuestamente no es rentable, porque eso es lo que se nos viene diciendo, ¿no? Que hay dificultades económicas, que no es rentable. Yo solamente lanzo una preguntita. ¿Por qué uno muchas veces se encuentra en la calle con taxis que tienen una leyenda que dice, se vende taxi compuesto? ¿Y cuánto crees que cuesta el puesto del taxi en determinada cooperativa? Unas más cotizadas que otras. $20,000-$25,000. Por favor. Claro. O sea, a mí no me digan que el negocio del taxi regular, de aquel que es cooperativo, del servicio cooperativo, o de aquellas compañías que tienen ya sus documentos en regla y que están regularizadas. A mí no me digan que no es un negocio rentable. Por ejemplo, en la cooperativa del Centro Comercial del Bosque. O de la cooperativa del aeropuerto. Exacto. No vengan con eso. O sea, por eso yo te digo, en lo personal, yo no sé por qué hay que subsidiar a los taxistas. Exacto, mira lo que nos dice Roberto Quispe. Y esto conversaba yo con mi familia, por ejemplo, el día viernes. Hay mucha gente que utiliza sus vehículos para trabajar. No necesariamente eres taxista, pero utilizas tu vehículo para trabajar, porque tienes que llevar determinados productos, o tienes que trasladarte de un lado al otro, tienes que visitar clientes, etcétera, por la razón que sea. A ellos, ¿quién les subsidia? Igual están trabajando. El tema del taxi es negocio. Y yo insisto,
taxi no utiliza la clase más popular del país. Así es. O sea, finalmente, sobre el subsidio del taxismo, ni siquiera nos beneficiamos todos los ecuatorianos. No. Se benefician quienes utilizan La clase taxi y más el taxismo. popular de este país, que entiendo, es el 70% de usuarios que no poseen vehículo Utiliza particular. bus, Utilizan 25 buses. centavos, 35 centavos. Utilizan buses. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el caso de Quito, evidentemente hay un segmento muy importante de usuarios que no ve con buenos ojos la posibilidad de una revisión de la tarifa. Decisión que yo creo debió haber sido adoptada en su momento por la actual administración municipal. Yo creo que la administración municipal del alcalde Rodas, por una cuestión de cálculo político, no tomó una decisión y resulta que prefirió compensar con dinero público a los señores transportistas. Nunca dio resultado ese mecanismo, ¿no? Que ofrecieron mejorar el servicio, que ofrecieron no sé qué, no sé cuánto. Yo solamente pregunto si mejoró el servicio. Ayer nomás para irme al centro, porque tuve que irme al municipio, y la mejor forma de llegar al centro histórico es tomando el trolebús. Porque tú quieres llegar en tu vehículo particular y es un problema. Para llegar al centro histórico, lo mejor es utilizar el trolebús. Yo digo, yo no utilizo todos los días el trolebús, pero yo sí me conduelo, perdónenme, de aquellos que utilizan todos los días el trolebús. Una cosa de locos. O sea, tienes primero que estar pendiente de que no te roben, primero. Para poder ingresar al bus o salir del bus es un verdadero drama. Si eres mujer, tienes Ya. que estar pendiente de ¿Entiendes? que no te acosen. Ya, ¿de qué mejora del servicio a mí me pueden hablar? Los señores taxistas, ¿de qué mejora del servicio me pueden hablar a mí? Si te prenden el taxímetro cuando quieren, si la tarifa mínima vale $1.45 y si tú le das $2 te dan 50 devueltos, no te dan 55 devueltos, y atrévete a pedir los 5 centavos. Si no te quieren llevar donde tú deseas porque dicen, no, hasta allá yo no voy, o te quieren duplicar la carrera. Resulta que cuando ocurrió el último incremento de la tarifa del taxi, tú recordarás que la carrera mínima valía $1 y pasó a costar $1.45 en Quito. Ofrecieron, bueno, todos los días, las 24 horas vamos a tener prendidos los taxímetros. Yo pregunto si eso hacen. Si tú tomas un taxi a las 2 de la madrugada, tienen prendido el taxímetro, o no viene el regateo y te quieren duplicar el valor de la carrera. O sea, a mí no me vengan a hablar de excelencia o de cambio, porque no lo han hecho, no lo hicieron antes, no lo van a hacer ahora. Por acá me envían un mensaje sorprendidos de que te hayas subido al trole. No, pero el contratulio se utiliza servicio de transporte público. Oye, tenemos mensajes. Ivonne Quesada nos dice, yo compré el domingo pasado la fruta en el mercado en Carcelén y con el mismo precio. Es más, le hice una broma de que pensé que subiría y le dijeron no casera. Ha tenido suerte. Bien, Ivonne, tuvo la misma suerte que yo que fui a la frutería el fin de semana. Ha tenido suerte. Edison Cárdenas nos dice, hablando de precios del mercado, los abusivos son los transportistas que van y les pagan lo que les da la gana a los productores. Ahí creo debe haber control. Sí, finalmente el tema del intermediario siempre para el sector agricultor y para el comercializador siempre el intermediario es el problema. Eso hasta por experiencia con el tema del choclo. Sí, de acuerdo. Oye, Ernesto Sánchez nos dice lo mejor que le podría pasar al taxismo es tener subsidio, ya que les daría ventajas sobre las aplicaciones. Es verdad. Cabify y Uber no tendrían acceso al subsidio. A ellos sí les incrementaría el precio de la gasolina. Claro. Tendrían que ellos sí revisar tarifas, ¿no? Porque aquí tienes la discusión de que estas plataformas no están, el servicio de estas plataformas no está regularizado, ¿eh? Que es un tema en el cual también se han quedado las administraciones municipales. No sé cuál es la realidad de Guayaquil, pero en el caso de Quito es un tema que no está regularizado, y sobre el cual se pretendió hacer por parte de algunos actores políticos, valga la redundancia, se pretendió hacer política en la pre-campaña de cara a la inscripción de las candidaturas. Por ahí algunos legisladores salieron con los taxistas diciendo nosotros nos oponemos a las plataformas digitales, que no sé qué, que no sé cuánto. Algunos que finalmente decidieron no ser candidatos, tú recordarás. ¿Ya? Pero lo que tú dices es cierto. Estos servicios de estas plataformas evidentemente no se beneficiarían de una compensación. ¿Qué tal? Claro, eso nos dice Ernesto y es verdad. Por acá el doctor Cristian Caiza. Claro, ahí digamos... No, ¿cómo regulas la competencia? No, es que no hay cómo. No hay competencia. No hay cómo. Tú partes con una ventaja gigantesca. No hay cómo. El doctor Caiza dice, y podrán abrir un 1-800 quejas para reclamar por el mal servicio de los taxis y así quitarles el subsidio. Pues esa es una opción interesante que plantea el amigo Cristian. Don Iván Fernando Sánchez dice, en la Tacunga el precio del taxi va desde los $40,000 hasta los $60,000. Vendo taxi compuesto.
El famoso vendo taxi compuesto. Tanto así. Un automóvil que capaz te cuesta $15,000. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. $15,000. Además, no es que siempre el auto es nuevo. Ya. Pero vamos a suponer que cuesta $15,000. Te venden, digamos, en 40,000, no en 60,000. Y los 25,000 restantes. ¿Tanto Oye, cuesta un puesto? Nosotros somos malazos para promocionarnos, ¿no? Por cierto, ya tenemos canal de YouTube. Somos malazos. Somos pésimos para promocionarnos, no sabemos vender ni el programa, ni vendernos nosotros. Nos resistimos a hacer publicidad. Pero ya hay que empezar a hacerlo. Sí, pero aunque hay gente que piensa que cobramos por las entrevistas. Sí. Pero está tan mala cosa que nos hemos visto en la obligación de pretender convertirnos en youtubers. Oigan, Claro. Ya tenemos canal de YouTube, síganos, suscríbanse por favor si es que en realidad son seguidores de A Primera Hora, de los contertulios. Por ejemplo, el contertulio tiene una corriente de fans femeninas gigantesca, entonces todas las féminas que le siguen al contertulio, no digas esas por cosas. favor, suscríbanse al canal de YouTube de A Primera Hora, ya estamos ahí. Ya tenemos 35 suscriptores. Qué chévere. Estamos poquito a poquito. Ya tenemos 35 suscriptores. No, 35, qué feo número, uno más, Sí, para sí. que sea 36. Por favor, uno más. Pero ya tenemos 35 suscriptores, así que esto es poquito a poquito camino al andar. Cordialmente invitados a seguirnos en las diferentes plataformas. Ya tenemos el canal de YouTube, Tenemos cuenta de Instagram también. tenemos cuenta de Instagram. Ahí no también. van a ver fotos nuestras, sino fotos De los entrevistados. de los entrevistados y extractos también de las entrevistas que hacemos nosotros. Así que no se van a fastidiar la vista viendo fotos de los contertulios. Sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Me están nuevo, poniendo no? H o corriente de fans, nada que ver, no, yo no Sí, tengo el corriente de contertulio fans. tiene un... No. Ayer pasamos revista y tiene una... Esa es una lista de fans. falsedad. Usted me acaba de difamar. Usted está cometiendo un delito, puede ser materia de un enjuiciamiento. Molestes. Le puedo presentar una denuncia por calumnia, ya que están de moda los denunciólogos. Podría presentar una denuncia por calumnia. Oiga, gracias a Mario Lema, dice, excelente comentario, los felicito a los contertulios en el tema de los taxis, gracias. Don Fabián Tapia dice, ¿pueden ustedes explicarme por qué es mala la propuesta de los taxistas de absorber el nuevo precio de combustible a cambio de prohibir a los informales? A ver, yo lo que digo es que en lo personal, yo no estoy de acuerdo con compensar a los taxistas. Yo en lo personal. 1. 2. Yo creo que el taxismo tiene que ser regularizado, sí. Yo creo que las plataformas digitales son una alternativa interesante, sí. Y se debería pensar en el caso del Ecuador de regularizar esas plataformas digitales que están funcionando. A ver, para nadie es desconocido que aquí hay plataformas digitales de taxis que están funcionando, que están operando, y operando hace rato, no de ahora, no de hace pocos días, hace pocas semanas, están operando hace rato. Es una realidad. Que deben esas plataformas trabajar en el marco de la ley y no al margen de la ley, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo creo que la autoridad debería comenzar a analizar la regularización. Muy bien, ya Pero tenemos yo sí 36, creo- ya tenemos 36 bien, suscriptores. Muy bien, Perfecto. pero yo creo que evidentemente hay que proceder a la regularización del tema. Bien, @Tipag ya se ha suscrito al canal de YouTube. Carlitos Flores también. Muy bien. Dio lectura usted el mensaje de Dice, Julio. dale like al video y activa la campanita. Ya, Nos muy falta bien. decir. Yo no sé si leíste el mensaje del señor Julio F. No, este me llegó a mí nomás. Dice, totalmente de acuerdo, no deben tener privilegios y alzan la extra que sea para todos. Eso es lo que yo planteo. O sea, ¿por qué tiene que haber aquí una clase privilegiada que se beneficie de un subsidio? Y yo insisto, si es que los señores taxistas quieren tener algún tipo de compensación, yo creo que el Estado puede otorgarles algo distinto, como lo que yo he planteado, y no necesariamente un dinero en efectivo. Pero también Pero- den algo a cambio. Claro. Pero también den algo a Pero cambio. no lo dan, pues. Porque No de lo lo que yo tengo entendido, porque además yo no he tenido la oportunidad aquí en el Ecuador de utilizar las aplicaciones, pero por fuera sí, en Colombia y en los Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos con Tertulio ya tú taxis amarillos no ves. O al menos donde yo estuve no vi. Bueno, en Nueva York en Nueva York sí hay. En Nueva York sí, Nueva York sí. pero donde yo anduve no había un taxi amarillo. Todo era Uber y las aplicaciones. Claro, Entonces, en Nueva York sí hay. claro, pero te explico, donde yo fui no había taxis amarillos. Entonces tenías que llamar, pedir, y digamos, la atención es extraordinaria. Sí, mira tú. La atención es buena y digamos las facilidades que tienes para el pago y tal. Es bueno cuando, por ejemplo, no tienes tu dinero en efectivo y quieres pagar con tarjeta, te resulta
fantástico, ¿no? Pero creo que es también un dando y dando. Tienes que dar algo a cambio, ¿no? Porque si quieres seguir recibiendo el subsidio, mejora el servicio, atiende mejor a tus clientes y ofrece algo Claro, más. sí. Claro que sí. Bueno, recapitulando para cerrar este tema rápidamente, sobre todo para los oyentes que se integraron posteriormente y también para quienes nos siguen a través de la transmisión del Facebook Live, ratificar que ya el Ejecutivo emitió el decreto 632 que aclara el decreto ejecutivo del 21 de agosto, el 619, y confirma que el precio del diésel para todo el sector automotriz, incluyendo el transporte particular, vehículos de carga, transporte de pasajeros, se mantendrá en 1,037 centavos de dólar, es decir, el mismo precio. Algunas cosas por acá. Henry Monga nos dice: saludos estimados amigos de A Primera Hora. Les saludamos desde Machachi, desde la sala del Consejo Municipal, donde representantes del Comité Los Pinos, junto con 7 concejales, permanecen desde ayer con el objeto que el alcalde cumpla con la ley y llame a sesiones ordinarias y extraordinarias. Desde el 5 de abril no convoca a sesiones ordinarias. Hay una polémica que, por cierto, aquí la abordamos, lo tuvimos al alcalde Barros y también tuvimos a la concejala Remache acá, la concejala Remache ejerciendo su derecho ¿Calvache o Remache? Remache, su derecho constitucional y legal a la réplica. Vino acá posterior a la entrevista con el alcalde y nosotros evidentemente dimos el espacio para aquello, pero nos acaban de enviar este mensaje. Mira lo que nos dice Jefferson Velasco, retomando el tema del subsidio. Buenos días, contertulios. El subsidio a los taxis es al dueño de la unidad. El chofer que conduce el taxi absorbe el valor, son beneficiados solo los dueños. Así es. Y sí, pues, Así es. claro. ¿Qué dice por acá Edison Mayorga? Buen día para ustedes. Aún se aumenta la tarifa de Uber, yo lo sigo prefiriendo, sigue siendo la mejor opción de largo. Aquí hay una discusión evidentemente por el tema del servicio. Y por seguridad. Y por el tema de Y seguridad. por el tema de la seguridad también. Hay una discusión por el tema del servicio. Aunque en otros estados, por ejemplo en México, hubo aquel caso, recordarás tú, de la chica que llamó un aplicativo de taxi y nunca más volvió a su casa. Resulta que el conductor las llevó a un motel, primero la violó y después la asesinó. Por eso es un caso emblemático en México, el tema de femicidio, una cosa atroz. Por eso yo creo que las plataformas digitales tienen que ser regularizadas. O sea, tampoco pueden actuar al margen de la ley. Pero a mí lo que me llama la atención es que en este país la autoridad, llámese como se llame la autoridad, gobierno municipal, que tiene las competencias del transporte terrestre, el tránsito, seguridad vial, Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador, la autoridad, hablo en términos generales, me llama la atención que la autoridad no haya tomado como referencia este tema, no haya procedido a adoptar una decisión que implique la regularización o no, porque al final del día estas plataformas están trabajando, que es una realidad, están brindando un servicio que hay un segmento de la población que está de acuerdo con eso, pero no están trabajando amparadas en la ley. Y no es de ahora, insisto, es desde hace algún tiempo. Se nos está terminando el tiempo para el comentario. En minutos estará con nosotros el doctor José Bolívar Castillo, el Chato, exalcalde de Loja, para dialogar con nosotros sobre diversos temas de coyuntura. Por acá también nos decían algunos temas pendientes. El tema de las obras emblemáticas, ayer hubo una rueda de prensa por parte de las autoridades del sector energía, el sector petrolero. Estuvo ahí presente el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sobre este tema evidentemente hay mucha tela que cortar. Hubo un primer anuncio por parte del gobierno de que había sido una auditoría generada por Naciones Unidas. Entiendo que está claro que la ONU no hizo la auditoría, sino fueron empresas privadas contratadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con recursos del Estado ecuatoriano. Este tema ha generado polémica. Lo hemos tenido al doctor Augusto Tandazo haciendo una crítica pública respecto de la forma como se contrató. Pero vamos a lo de fondo. Lo de fondo es el contenido de los documentos de este proceso investigativo y me encantaría saber cuáles son los descargos por parte de los involucrados. Yo quisiera saber, y yo no sé si eso quedó claro el día de ayer, si dentro de los documentos que fueron entregados por parte de las autoridades del gobierno el viernes pasado, tanto a Contraloría cuanto a la Fiscalía General del Estado, se incluyeron descargos o hubo el tiempo de solicitar descargos a las autoridades que pudieron haber estado involucradas en la contratación de estos proyectos emblemáticos. Porque tú no puedes soslayar el derecho a la defensa que puede tener una autoridad o exautoridad. Yo lo que siempre voy a cuestionar en estos casos, recordarás que una crítica similar hicimos nosotros cuando se destaparon, por ejemplo, los escándalos de FIFAgate y el escándalo de papeles de Panamá. Lo hizo, en el caso de FIFAgate, Loretta Lynch, la fiscal de los Estados Unidos.
Y digo, a mí lo que me decepciona es el hecho de que las instituciones finalmente, y creo que hay que entender también como un mensaje de fondo o sea, si tenemos que recurrir a Naciones Unidas para que nos haga un acompañamiento, para contratar empresas auditoras externas que le han cobrado al Estado ecuatoriano 3.3 millones de dólares extra por un trabajo que debía haber hecho la Contraloría, cuestionémonos también ¿para qué sirve la Contraloría en el Ecuador? ¿Para qué sirve la institucionalidad que tienes? Exactamente. O sea, lo mismo que planteé cuando el señor Galo Chiriboga era fiscal y no hizo absolutamente nada por el tema de la FIFA, ¿no? Creo que llegó, miró a otro lado, ¿no? Sí, miró a otro claro, lado. Totalmente. Tal cual. Entonces, ¿para qué servía la fiscalía si tenía que venir la fiscal de Estados Unidos a darnos haciendo la investigación? Entonces, ahora acá planteo lo mismo. Desde la época de Pollitt. No solo ahora que está el señor Celis, desde la época de Pollitt, que ya sabemos qué clase de pisuelo era Pollitt. ¿Para qué sirve la institucionalidad en el Ecuador si tenemos que buscar asistencia internacional? Entonces cerremos las puertas de la Contraloría y que ONU nos dé haciendo asistencia en absolutamente todo. ¿Y qué pasa también con las obras emblemáticas en los gobiernos locales? O sea, yo quisiera saber cómo está el estado de las auditorías del Metro de Quito, por ejemplo, que es una obra gigantesca. Es una obra gigantesca y sin perder un detalle de vista. Odebrecht estuvo metida en el tema del Metro de Quito. Tú citas probablemente la obra a nivel local más grande en la historia de la República. A nivel local, ¿no? Más grande que Coca-Cola Sinclair. No. Hablo de a nivel local, de gobiernos locales, generada por gobiernos locales. Ah, ya, ok. Pero incluido Coca-Cola Sinclair, termina siendo más grande el metro. Yo creo que sí. Ajá. Creo que sí. No sé qué opinará el resto, ¿no? Más allá de que, a ver, Coca-Cola Sinclair es una obra que beneficia a todo el país. El tema del metro beneficia solamente a una ciudad que viene a ser la capital de la República y sobre cuyo funcionamiento hay enormes expectativas. Pero sí, planteas un tema que es muy interesante lo que acabas de plantear. Y no es la primera vez que hablamos. Creo que alguna vez en el pasado también comentamos esto. Creas comisiones ad hoc, A ver, me voy a retrotraer, por ejemplo, a un hecho sobre el cual, evidentemente, yo tampoco estuve de acuerdo en la década anterior y que tenía que ver con la integración de una comisión especial para investigar los casos vinculados al 30 de septiembre. ¿Y para qué estaba la fiscalía? ¿Por qué? Porque al presidente de la República no le satisfizo el papel generado por la fiscalía que en aquel tiempo era liderada por el doctor Washington Pesantes, por el tema del 30S. Tienes la fiscalía, tienes las instancias judiciales normales o formales y creas una comisión. Y mira tú, esa comisión posteriormente resulta que estuvo en el ojo del huracán y está en el ojo del huracán. Hace pocos días nomás la Fiscalía receptó declaraciones de los 3 integrantes de esa comisión, de Carlos Bacabancheno, de Óscar Bonilla y de Diego Guzmán, que supuestamente habrían recibido recursos públicos cuando esa comisión tenía un carácter ad hoc, es decir, no debían recibir recursos públicos. Entonces sí te pones a cuestionar el hecho de que ni antes ni hoy hay credibilidad absoluta respecto del funcionamiento de las instituciones formales que tiene la República y precisas o conformar comisiones ocasionales, ad hoc, qué sé yo, para satisfacer la necesidad de justicia que tiene un segmento de la población o en este caso buscar asesoría o soporte internacional porque digo, estás consciente de que no hay credibilidad por parte de la institucionalidad que tienes en el Ecuador. O los pillos en este país son magos porque además has creado una cantidad de instituciones y de instancias. Durante el gobierno de Correa, o sea, estaba la Contraloría, estaba la Fiscalía, estaba la Asamblea supuestamente fiscalizando, crearon una Secretaría Anticorrupción, tanta cosa. Oye, y así los corruptos terminan evadiendo todos los controles. Oye, y buen punto el que me plantea César Armando Bermeo, el que nos plantea, dice, para que exista el sobreprecio, deberían existir informes de Contraloría para autorizar esos pagos que producen ese sobreprecio. ¿Dónde están esos informes? Por ejemplo, es un tema interesante que plantea César Armando. A propósito, sí, a propósito muy interesante. De, por ejemplo, una publicación que hizo Diario El Telégrafo ayer, de que la Asamblea durante el periodo de Gabriela Rivadeneira habría gastado $9 millones en publicidad. ¿Por qué recién nos enteramos hoy? 2 años después de que Rivadeneira dejó la presidencia de la Asamblea. ¿Y por qué no nos enteramos en ese momento? ¿Por qué no transparentan de verdad ese momento las contrataciones, etcétera? Por eso yo suscribo en mucho
un artículo que ayer o que en estos días publicó el portal Jequil City, un artículo de la colega periodista Sol Borja respecto de la fiscalización y cómo terminas, que es lo que tú también has comentado en estos días, que uno siente que la fiscalización termina siendo selectiva. Termina siendo selectiva. O pensando que la corrupción es exclusiva. Es patrimonio del correísmo. Ya. O es patrimonio de determinada corriente política. Nadie más es corrupto en este país. Me comprendes. ¿No? Entonces hay que investigar. El que huela a Correa es piso, es corrupto, y a él hay que investigar. Los otros no, son inmaculados. Ya, y tienes del otro lado que creen que el patrimonio de la corrupción solamente es de los banqueros, o solamente es de los socialcristianos, o solamente es de los empresarios. O sea, tienes estos lugares comunes con los que históricamente se han manejado. Lo último, y con esto vamos a la pausa, se entiende que hoy, o se conoció que hoy, el ex asesor de la asambleísta Ana Galarza va a presentar una denuncia a las 9 horas en fiscalía. De un tema que a mí en lo personal, yo te lo he dicho en privado, a mí, y suscribo lo que dijo una colega periodista de Loja, Rosario Córdoba, en su cuenta Twitter. Yo siento que esto parece un chisme de tienda de abastos, con todo respeto para los propietarios o propietarias de las tiendas de abarrotes, con todo respeto y con todo cariño, perdónenme la analogía. Oye, en la asamblea... Trato de hablar de forma muy coloquial, pero yo siento eso. En la asamblea hay más chismes que en el chat de mi edificio, loco. Ya, ¿me comprendes? O sea, me parece tan de mal gusto que estemos asistiendo a esto. Yo me pongo a pensar, ¿no? Si era así como decía el colega periodista o el colega comunicador que trabajó con la asambleísta Ana Galarza y resulta que se fue o fue despedido y luego fue a trabajar con otra legisladora, ¿por qué no hizo la denuncia en su momento? ¿Por qué hoy? ¿Por qué no antes? O sea, son tantas cosas que se me vienen a la cabeza. Yo te digo, es un tema de muy mal gusto de muy mal gusto. Esto que está lleno de dimes y diretes. El otro día en un portal digital hubo una especie de careo. No sé, a mí realmente... Y a nosotros nos han pedido que les invitemos. Tenemos nuestro reparo en realidad con respecto al tema por precisamente lo que acaba de decir el contertulio, porque creemos que sobre la mesa están temas de interés nacional que son muchísimo más importantes que los dimes y diretes entre un asambleísta y un ex colaborador suyo. Comparto plenamente lo que tú acabas de decir y el comentario de Rosario con respecto de que esto está llegando a unos niveles ya muy muy bajos. Eso de que le hacía los deberes, de que mi asambleísta cuchicuchi no sé qué, o sea, a mí me ha parecido vergonzoso. Y yo les planteaba el otro día, ¿qué ciudadano decente en este país puede sentirse representado por ese nivel de legisladores? Horrible, horrible. Yo al menos no. Vamos a la pausa en la primera hora, 7 de la mañana con 5 minutos. Al retornar y estará con nosotros el Chato Castillo aquí en nuestro espacio. Volvemos. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. ¡Let's go! Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. En éxitos. 365 días. Solo éxitos. En vivo. Transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo. En este 2018. Mucha música y entretenimiento. Más poder. Poder. Majestad FM. La soberana del aire. La soberana del aire.
Muy bien, 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias por la sintonía, gracias también por la interacción. Tuvimos bastante interacción en nuestra parte del comentario acá por parte de los amigos oyentes que se engancharon a la transmisión del Facebook Live que nos permite, pues, esta maravilla del internet, llegar al resto del país donde no tenemos la señal abierta y alrededor del mundo a través de la fanpage de A Primera Hora y la fanpage de Majestad FM. Reiterar la invitación que decía el contertulio, ya tenemos canal de YouTube. Ya somos youtubers. Ya somos youtubers. Y el canal de YouTube ustedes van a poder apreciar nuestros programas, nuestras entrevistas, nuestros comentarios. Diariamente los vamos a colgar, así que cordialmente invitados para que también nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, nuestras plataformas digitales o nuestra presencia en plataformas digitales, en Instagram, en Facebook y también nuestra cuenta en Twitter, @primera hora_es. Con tanta lista de redes sociales, más bien estoy empezando a creer que somos millennials, oye. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Visita nuestra mesa de trabajo el doctor José Bolívar Castillo, ex alcalde de la ciudad de Loja, ex legislador de la República. El año anterior, José Bolívar Castillo, quien ejercía las funciones de alcalde, fue cesado, destituido en sus funciones a partir de un proceso de revocatoria del mandato. José Bolívar Castillo, entiendo, hoy buscará volver a la alcaldía, se ha presentado como candidato a la alcaldía de Loja y va a ser interesante este tema porque, digo, hace pocos meses el Chato Castillo fue revocado el mandato. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Oiga, ¿cómo es que le revocan el mandato y ahora quiere volver a ser alcalde? Esto es muy interesante analizarlo. Cuéntele a la audiencia. Porque le va a ser útil al país. Hay muchas instituciones que se crearon alegremente en la Constituyente de Montecristi y que se les colocaron reglamentaciones demasiado laxas que hacen posible este tipo de barbaridades. El Consejo Nacional Electoral, en octubre del 2017, descartó un trámite de revocatoria del mandato presentado. Bueno, primero hubo otro trámite anterior, presentado por un señor que ahora está de candidato a consejero de Participación y Control Social, un señor Armijos. Pero después otro señor Armijos, que era taxista, presentó el segundo pedido, pues, de revocatoria de mandato, de trámite de revocatoria de mandato, y el Consejo Nacional Electoral rechazó porque no había fundamento alguno. Era un municipio que estaba trabajando con rectitud, con honradez, haciendo las cosas como se debe hacer, cuidando el interés colectivo por arriba de los intereses de los que más influyen. Claro que eso le origina resistencias en determinado momento, ¿no? Y el Consejo Nacional Electoral rechazó ese, porque no tenía fundamento, porque no había lugar a que se tramite eso. Oh, sorpresa, el 8 de diciembre del año 2017, 3 meses después, de pronto el Tribunal Contencioso Electoral, Matantiru Tirulá, manda al canasto a la basura todo el análisis jurídico que hace el Consejo Nacional Electoral sobre esto y decide, va porque va, la revocatoria del mandato del Chato Castillo. Y anuncian eso. Conozco que el 8 de diciembre aquí fue día vacante en Loja. Fue en Loja y fue en Quito. Algunos afirman que ni siquiera hubo la tal sesión. Pero el hecho es que ya en las redes votaron en la noticia de que pues va porque el Tribunal Contencioso ha ordenado que tiene que ir la revocatoria del mandato. Analizadas bien las cosas, resulta que había sido una estrategia para ver cómo se quedaban sin ser analizados y ser, en el caso necesario, separados, quienes estaban al frente de la función electoral, porque ya habían cumplido plazos, porque su plazo había terminado el 31 de diciembre del 2017 y ya tenían que irse a la casa. Entonces, del 18, entonces ellos lo que querían es, simple y llanamente, aplicar la norma que dice que convocado un proceso electoral, no pueden ser juzgados ninguno de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Nunca se comprobó el número de firmas. Cuando yo quise comprobar y apelé ante el Consejo Nacional Electoral para que se me permita comprobar el número de firmas, se me dijo que yo no era parte.
Entonces, si yo no soy parte, Pero si usted yo era el atacado, el afectado, el claro. afectado, ¿cómo es que yo no era parte? Pues, es una cosa, todo eso se reclamó. Yo tengo planteado esto ante el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, lo planteé, entregué en Washington, eso, supongo que está dándosele el trámite correspondiente, no porque me interese a mí otra cosa que no sea defender la institucionalidad del Estado ecuatoriano, porque no puede el país, no pueden los municipios, no pueden las ciudades ser sometidos a este tipo de barbaridades. Algún periodista con mucha razón decía, esta revocatoria fue gasto electoral anticipado de quienes querían sacar de la plaza, o sea, sacar de la cancha, al que les podía dañar la plaza. Ahora, a usted le revocaron el mandato, en junio del año anterior. 24 de junio del anterior. Resulta que 10 meses, perdón, sí, pues 10 meses antes de que termine el periodo. A ver, pero a usted le revoca el mandato casi el 71% de los votantes lojanos. No Mire, estamos hablando de que fue una revocatoria con un porcentaje apretadito. O sea, las hay últimas una encuestas, diferencia. verá, le voy a presentar para que se dé cuenta cómo se manipulan las cosas, y esto es un precedente muy interesante para que lo analice el país. Las encuestas daban, según lo que se decía, un empate técnico, ¿no? Que había porque era una campaña, vea, aquí Pero no me diga que usted cree en las encuestas, ¿o sí? bueno, sí creen son instrumentos de trabajo. Sí, son Que- una referencia, pero no necesariamente. Pero no reflejan la necesariamente. realidad. Pero bueno, ¿Sabe? ¿qué es lo que pasaba, no? Lo que pasaba es que había todo un proceso de linchamiento mediático. Usted es periodista y usted Yo conozco la realidad de Loja. Usted- Yo conozco la realidad mediática de había Loja. Sí. un 80% de medios donde se me decía todos los días, había radios dedicadas a botar basura contra mi persona, a boicotear todo. Un consejo municipal donde, uniéndose minorías del más disímil carácter ideológico, formaron una mayoría que tenía por objetivo bloquear la acción del alcalde. Fíjese usted esta barbaridad democrática. Nada es más antidemocrático que el pueblo le entregue a un ciudadano un mandato y que ese ciudadano no lo puede ejercer porque, con las fórmulas de Hom, de Jare y todas estas majaderías, la unión de minorías forman una mayoría del más disímil carácter ideológico, cuyo único objetivo es el bloqueo. Y eso coordinado con un coro de medios de comunicación colectiva que estaban dedicados a tiempo completo a porque hay quien se ríe y dice no hay linchamiento mediático. Hay procesos de linchamiento mediático. Así como en las escuelas hay lo que llaman el bullying. Oiga, doctor, pero Sí. digo, ese linchamiento mediático del que usted hace referencia es parte del juego de la democracia y quizás producto de probablemente algún tropiezo suyo, alguna equivocación en el quehacer político. Le voy a citar dos ejemplos. Ya, claro. Le voy a citar dos ejemplos. A usted, desde los medios y desde la opinión pública, se le cuestiona por haber sido quien impulsó la creación de la Supercom a su paso por la Asamblea. Punto uno. Yo me encontré, perdóneme, Y en punto este dos, punto. Y punto dos, Ya, porque está yo riquísimo le el debate leo, ya. sobre el tema. Muy bien. Y punto dos, si se quiere, desatinadas declaraciones con respecto al tema de las mascotas y la fauna urbana en Loja. Bien, sobre las dos cosas. La primera, yo llegué de diputado aquí, o de asambleísta, el año 2013. La tercera vez que venía de asambleísta. Y renunció luego para ir a la Y me alcaldía. encontré con una realidad terrible. Tú eras periodista en ese entonces Claro, ahí claro, en la asamblea. cubría asamblea. Que doña Gabrielita Rivadeneira quería que nosotros votemos nomás ya la aprobación de la ley de comunicación, la famosa ley Mordaza, sin conocer el texto, porque ya según ella, eso fue lo que afirmó, el segundo debate había terminado ya. Entonces yo no estuve de acuerdo con eso. Aquí yo tengo que revisar qué es lo que los señores han preparado en su segundo debate. Y me encontré con una realidad que se lo tomaban del pelo al machi, pues. O sea, el tal pacto ético que hizo el Corcho Cordero en diciembre del 2015, ese estaba pues, ahí en la ley. Era una ley que tenía un montón de normas. Diciembre de 2009. Claro, fue antes. Por ahí fue. Era una ley que tenía una cantidad de normas, ¿no es verdad? Pero no tenía ninguna autoridad encargada de ejecutar en territorio esas normas. Lo único que había es un consejo para que se reúna a nivel nacional, donde el Pichincha decora, ¿no es cierto?, a hablar sobre los temas de la libertad de comunicación y de los derechos que los seres humanos tenemos, a que se nos dé una comunicación objetiva, a que los medios de comunicación no se conviertan en instrumento de la manipulación política o de la manipulación económica a través de la política. Por eso es que hay quienes le acusan a usted de ser quien le puso los dientes a la mordaza. Entonces yo recurrí al gobierno y le dije al gobierno,
Aquí se lo están tomando del pelo a usted, señor. Aquí hay una ley que le dicen ley mordaza, pero resulta ser una mordaza sin muelas. No hay ninguna autoridad encargada de aplicar la norma. ¿No? Y esto es una estafa. A usted le están tomando del pelo, lo dije. Entonces, claro, todo el mundo dijo, no puede ser. Aquí no hay ninguna autoridad, hay un Consejo Nacional para que deliberen, ¿no? Elocubren sobre el tema, pero no había quien aplique la norma. Y usted sabe que eso, el cuento del autocontrol, pues, pongámosles el autocontrol a los taxistas, pongámosles el autocontrol a los bancos. Y por eso propuso la creación de la Supercon. Entonces yo propuse que se cree no necesariamente superintendencia, pero que exista una estructura que permita que la norma que cuida el interés colectivo tenga una aplicabilidad. Porque si no existe forma de aplicar la norma, y si todo lo dejamos a que el trámite sea judicial, con toda la largura de los trámites judiciales, para usted conseguir un simple derecho de réplica, tendría que pasar meses de trámite judicial hasta que le concedan el derecho. Pero esa Supercon, a su juicio, no desnaturalizó y no nos fuimos al otro extremo. Mira, ahí lo pusieron a un señor que se pasó vivísimo, ¿no? Él no enfrentó los problemas. Él creía que él era juez, que a él tenían que presentarle la demanda, para entonces él dar trámite a la demanda. Y él no era juez, pues él era superintendente, él era parte, y no entendió nunca eso. Y entonces se dedicó únicamente a lo del 1 por 1, porque eso le daba más réditos. No, pero también se dedicaron a sancionar. Pero a cumplir órdenes, yo diría órdenes bastante hubo algunas sanciones totalmente de sanciones absolutamente desproporcionadas. Igualito, es que le hacían cosas terribles. Sí, hubo sanciones a ese gobierno le hicieron cosas terribles. Vea el tema del universo, ¿no es cierto? Sanción de $40 millones, no. Cuando le podían haber puesto el tema de la caricatura, el tema de la caricatura de Bonil, perdóneme. Ridículos. No. Yo estoy de acuerdo en eso. Ridículos. Perdóneme con todo respeto, doctor. Incluso la sanción por la denuncia que usted presentó contra Diario La Hora, a mí en lo personal sí me pareció desproporcionada. Verá lo que pasó. Yo lo que hice ahí fue simplemente reaccionar frente a lo que usted ha constatado de este linchamiento mediático que hacían en Loja y que intentan seguirlo practicando, ¿no? Mire, yo tenía el informe. Quería darlo yo en el Palacio Municipal, pero la gente de los barrios dijo que no, que el salón del Palacio Municipal es muy chico y que había que hacerlo en el Coliseo. Entonces hice el informe en el Coliseo. Fueron a tomar fotos media hora antes de que inicie el acto y esas fotos las publicaron diciendo que no había nadie que había concurrido y omitieron todo lo que constituyó el informe de la autoridad del Cantón Loja, que era el alcalde. Entonces yo les dije, señores, yo tengo el derecho a que mi informe lo conozca la ciudadanía y a que ustedes lo publiquen. Y los señores dijeron, no nos da la gana. Eso fue lo que pasó. Y entonces yo lo que hice fue reclamar. Aquí yo tengo el derecho a poder hacer que a través de los medios se conozca la información que estoy dando. Ya, le digo la verdad. Yo en esto tengo que revisar muchos procedimientos, porque en realidad me vi contra la pared y reaccioné en algunos casos de una manera muy radical. ¿Usted sí lo reconoce? Yo reconozco que hay cosas que tengo. A eso quería llegar porque creo que fueron algunos desatinos de ahí que le fueron yo reconozco que hay haciendo sumar enemigos. Hay reacciones cuando usted se ve asediado, compañero. Yo creo que somos seres humanos todos. Cuando usted se ve asediado, ¿no? Usted y cualquiera, toma a veces reacciones. Y además los asesores que uno tiene, las personas que colaboran con uno, a veces suelen ser más papistas que el Papa. ¿Pero usted sí escucha a los asesores o no? Yo sí escucho. ¿Sí los escucha? Yo sí escucho. En la medida de lo posible. Porque también hay asesores y asesores. Y hay que... Vean lo que le pasaba al que estamos hablando. Los asesores que tenía, que le hablaban una campaña terrible de la ley Mordaza y la ley Mordaza. Y era un escándalo en Ecuador la ley Mordaza. Y era una mordaza sin muelas, porque no tenía nadie que aplique la norma en territorio. Oiga, pero Alexis también le planteaba hace minutos el tema de la fauna urbana. ¿Ese también no fue un exceso? Vea, mi querido amigo, a mí me gusta ser sincero y franco. Todos los países del mundo, póngale usted a Nueva York, póngale usted a las ciudades que quiere en el mundo, Berlín, ponga todo lo que quiera. Tiene que haber en toda ciudad control de la fauna urbana. No, de acuerdo, ya. De acuerdo. Entonces, usted recoge los animales que están en las calles, que no tienen dueño.
Puedan ser estos perritos, puedan ser cerditos, puedan ser gallinitas, puedan ser gatitos, puedan ser los animales que sean. Entonces usted busca darlos en adopción. Yo en Loja he organizado campañas de adopción. Loja es una ciudad de algo más de 200,000 habitantes. No hemos hecho un censo exacto de lo que son los perros, pero sí se calcula que había más de 100,000 perros, de los cuales el 80% estaban sin responsabilización de los dueños de esas mascotas, reproduciéndose en las calles y generando problemas de contaminación muy graves. Hay médicos que me hicieron ver a mí que los perros producen enfermedades y pueden contagiar a los seres humanos, enfermedades no controlables. Lo de la rabia ya está controlado, ya hay una vacuna, ya hay una forma. La rabia está... Pero hay otras enfermedades cuyos nombres ni siquiera me acuerdo, que me hicieron ver que no son controlables. Pero digo, hay alternativas para eso, no necesariamente aquella tan radical que se viralizó. Hubo una pregunta morbosita de algún chistoso periodista ahí. No me diga que usted a estas alturas de la vida cae en una pregunta morbosita. Pues, es que a mí también me nació la gana de dar una contestación medio morbosita, pues, a la pregunta morbosita. Eso fue lo que pasó. Y eso lo convirtieron en terrible... Pero fue una respuesta desatinada, doctor. Tiene que reconocer que fue una respuesta desatinada. A ver, pero yo le pregunto, en Nueva York, cuando recogen 100,000 perros y solo pueden dar en adopción 1,000, ¿qué hacen con los demás? Tal vez en Nueva York... Yo no tengo idea de lo que hacen en Nueva York. Ya, pues, no tengo idea. No hay como decir nada, mejor callémonos. No tengo Esas idea de lo cosas que no hacen se en habla Nueva en público. Yo no tengo idea de lo que hacen en Nueva York. Callémonos, no digamos nada. Yo lo que sí creo es que el tema de la Nos mandan al cielo, ¿no? Yo creo que el tema de la fauna urbana requiere una... ¿Algún control? Pública, requiere control, requiere una solución. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero sí todos creo los que... animalitos tienen sensibilidad, pero no sí solo creo... los perros, también tienen los cerditos, también tienen las gallinitas. Sí creo que su declaración... De el mensaje creo que fue la... Fue equivocada. Él le digo, ¿verdad? Es que cuando se está frente a una situación compleja de asedio mediático, usted a veces reacciona de una forma que uno después se da cuenta que no debió haber reaccionado. Oiga, doctor, son errores. A mí por lo menos, digo, me deja una buena señal el que usted acá haya reconocido que pudieron haber sido excesos. Reacciones ahora, a excesos. Superado ese momento, y volviendo al tema que le planteaba el contertulio, pero le quiero... han pasado algunos meses desde lo de la revocatoria y usted hoy está nuevamente postulándose. Pero le quiero contar qué es lo que pasó con la revocatoria. Yo quisiera que usted nos diga cuánto ha cambiado el escenario político en Loja para revertir esa situación de la revocatoria. El escenario político ha cambiado y va a cambiar radicalmente porque el pueblo de Loja no es un pueblo que se deja someter por las maniobras, por hábiles que sean, y por gestadas que estén al más alto nivel del poder público. El pueblo de Loja no agacha la cabeza frente a eso. Mire usted, mi querido amigo, no me dejaron comprobar el número de firmas, si había o no firmas. Jurídicamente fue un absurdo la resolución tomada del Tribunal Contencioso Electoral. Todo eso probablemente debe haber sido juzgado por el Consejo de Participación y Control Social Transitorio, porque se dieron cuenta de todas las barbaridades que hicieron. Yo entiendo que eso debieron haberlo tratado. Ese consejo debió haber sido sacado antes de la revocatoria, pero resulta que lo sacaron después. Pero llegaron al punto de hacer una pregunta para la revocatoria, que era una trampa. Para usted estar a favor de la administración municipal, tenía que votar no. Y para estar en contra de la administración municipal, tenía que votar sí. ¿La pregunta cuál era? ¿Está de acuerdo con la revocatoria del mandato? Esa era la pregunta. Está de acuerdo con de la encuesta que hizo un amigo que nos asesoraba ahí. Había más de un 50% de las personas que no entendían el significado de la palabra revocatoria. ¿Usted cree que ese casi 71%... Hay un porcentaje elevado que se confundió. Por eso es la diferencia que hay entre las encuestas que yo le decía, donde se hablaba de un empate técnico. Porque a mí ese porcentaje me parece alto. Me parece alto, sí. El que provocó su revocatoria. Y vea, para que sepa cómo se manejan las cosas. Víspera de las elecciones, viajó la ministra de Justicia, la señora Alvarado, a Loja, a disque indemnizar a los que se les había violado los derechos humanos, porque a mí me incluyeron en la Comisión de la Verdad sin ton ni son, sin que haya razón alguna para ello, para reactivar el tema de la violación de derechos humanos y hacer campaña, víspera del cierre ya del 24 de julio. Pero cáigase de espaldas, compañero. Ya cerrado el proceso electoral el jueves 21,
el viernes 22 amanecieron con que una oficina administrativa del Ministerio de Trabajo en Loja le dictaba orden de arraigo y prohibición de salir del país al alcalde José Bolívar Castillo, porque según ellos no había pagado una cantidad de dinero de un contrato colectivo ilegal que nunca existió, que lo había firmado la anterior administración, vísperas de salir para dejarme complicando económicamente la administración. Entonces, claro, el elector se vio ante las urnas. Castillo, orden de arraigo, prohibición de salir del país, algo grave de haber hecho. Eso lo hicieron cuando estaba cerrado ya el proceso electoral. El viernes posterior al jueves, ¿no? Donde se cerró el proceso y la elección era el domingo. ¿Y usted tiene informes de Contraloría en contra de su administración, doctor? Hay, como todo administrador, usted no tiene informes, tiene glosas que se denominan, pero glosas que tienen que ser, pues, respondidas, aplicadas. Ese es el hecho. Entonces, por ejemplo, a mí me mandaron una glosa de $1.700.000 porque se había devuelto las multas implantadas a las personas que tuvieron exceso de velocidad en la aplicación del sistema de fotomultas. Fotomultas. ¿Cómo puede un alcalde, querido amigo, yo le pongo la responsabilidad, no restituir esas multas? Si hay un juez que sentencia y que dice que esa multa no ha sido cobrada legalmente, usted tiene que devolver ese dinero. Y eso no me lo podían glosar a mí, porque yo estaba en la obligación de devolver ese dinero cuando un juez sentencia que no hay. Entonces, esa glosa está debidamente explicada, como todas las glosas que han tratado de votarlas, en el claro afán, el mismo afán de siempre, de sacar de la cancha a alguien que les daña la plaza y que necesitaban sacarla. Doctor. Entonces la señora vocal, perdón, termino esto, la vocal del Consejo Electoral, señora Luchita Aro, llegó a Loja y dijo que no se admiren que han gastado solo $580,000 en esta revocatoria. Como si $580,000 fuera una picoca, es más de $500,000. ¿Gastado para qué? Para sacar a una persona, ya convocado el proceso electoral 10 meses antes del cambio de administración. Doctor, me queda un minuto para cerrar esta entrevista. En un minuto, por favor. ¿Por qué quiere volver a ser alcalde? ¿No es el momento ya de pensar en dar un paso al costado, en el relevo generacional, en ya dejar de lado la política? Vea, yo creo, mi querido un amigo, minuto, por favor. Yo creo, mi querido amigo, que todos los seres humanos no solo tenemos el derecho, sino la obligación de dar todo de nosotros para poder contribuir, para poder realizarnos, ser felices, haciendo cosas, contribuyendo a la obra de la creación, a mejorar las cosas. Eso nos hace felices. Yo estoy ejecutando la hoja de ruta del progreso de Loja, que ha sido el Plan Loja Siglo XXI. Y tenemos una etapa clave del Plan Loja Siglo XXI que tenemos que ejecutarla, que es la etapa donde la ciudad de Loja no solo tiene que ser la ciudad bien organizada, higiénica, ecológica, culta, la ciudad que haga de el arte y la cultura un punto de apoyo para promover el turismo, y del turismo un punto de apoyo para promover los otros sectores de la economía. Entonces hay que dar el salto a ser de Loja ya una ciudad no solo bien organizada y culta, sino una ciudad competitiva, productiva. Para eso tenemos que superar el cuello de botella número 1 que nos asfixia. Es que estamos desconectados. Está muy lejos. Hay que acercar a Loja al Ecuador. Nadie está muy lejos, porque la mitad del mundo es el lugar donde uno está parado, si el mundo es redondo, ¿no es cierto? Entonces nadie está muy lejos de la mitad del mundo, ¿no? Pero hay que mejorar la conectividad. Conectividad vial, conectividad aérea. Ese aeropuerto no tiene las facilidades electrónicas modernas que permitan la aproximación de las naves en condiciones normales, porque aeropuertos de montaña hay en todo el mundo, países de montaña hay en todo el mundo, con aeropuertos de mucha frecuencia de vuelos, nocturnos y diurnos. Entonces ahí no se ha invertido por parte del Estado lo necesario para hacer de ese aeropuerto, que es el principal aeropuerto de la región sur, lo que debe ser. Y nos falta conectividad electrónica. Ustedes hablaban hace un momento del tema de taxis y el tema del desarrollo de la tecnología, y ustedes mismos ahora aquí ya son parte de YouTube y todo. Si una ciudad universitaria como Loja, donde de los 230, 240,000 habitantes, más de 25,000 a 30,000 son estudiantes universitarios, y no tiene una buena conectividad electrónica, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces aquí yo creo que tenemos que luchar para romper este cordón umbilical del aislamiento
y poder hacer de Loja un polo de desarrollo que permita dar valor agregado a toda esa inmensa potencialidad que tiene la región sur del Ecuador, desde Jambelí al Marañón, donde los Andes se agachan, es donde tenemos la más grande concentración minera, correcto, que tiene doctor, que ser aprovechada, la más grande concentración de biodiversidad, donde también, por razones históricas, se me termina el tiempo. bueno, Diga lo último. por razones históricas, ahí ha existido una tradición Ahí se me termina el cultural, universitaria, que es necesario que sea aprovechada y valorizada por el Ecuador. Ahora tuvieron un plus, que es el tema de la institucionalización ya del festival, ¿no? Y nosotros queremos agradecer a Verónica Arias y a todo el Parlamento Nacional por haber aprobado esto, de que se institucionaliza como algo que corresponde al Estado ecuatoriano, el ubicar en Loja de manera definitiva este festival mundial donde se convoca a todas las artes y a todos los pueblos. Vea, en Francia, ¿usted cree que el Festival de Artes Vivas de Francia lo hacen en París? El Estado francés le manda los recursos al municipio de una ciudad pequeña como es Aviñón, más chiquita que Loja, histórica, donde está el Festival Mundial. Ese ejemplo fue fue parte del debate en la Asamblea Nacional. Doctor, gracias por visitarnos, gracias por el tiempo. Siempre es interesante dialogar con usted sobre estos temas. Pero bueno, en todo caso, el pueblo gracias. de Loja tiene la palabra, mi querido amigo. Sí, de acuerdo. Eso de que no a la reelección, no a la reelección. Perdóneme, mi querido amigo. Seamos jóvenes o viejos, seamos hombres o mujeres, seamos indios o mestizos. Todos tenemos no solo el derecho, sino la obligación de contribuir con todas nuestras fuerzas, mientras Dios nos dé fuerzas, para poder hacer que nuestro país avance. Correcto. Que nuestra ciudad avance. José Bolívar Castillo. Si no, que lo diga Sí. Nebot, que en este 2019 Sí, pues. va a completar 19 años al frente de la alcaldía de Guayaquil, ¿no? José Bolívar Castillo, exalcalde de Loja, quien buscará la posibilidad de volver a ser alcalde de esa ciudad en las elecciones del 24 de marzo. Gracias por el tiempo a nuestro invitado. 7:35. Pausa. A primera hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Ya que hablamos de temas municipales, la recolección de la basura es tarea de todos. Respetemos los horarios, no saques la basura fuera del horario. Respetemos los horarios, un mensaje de Emaceo. Hemos caminado y juntos miramos lo recorrido y encontramos esperanza, encontramos nuevos emprendedores que son fuente de inspiración para otros, en familias que ahora se reúnen bajo un techo propio, en los que creen en la generosidad de la tierra y la comparten. Lo hacemos por amor a Pichincha, por amor a nuestra capital, a sus cantones, a sus parroquias. Prefectura de Pichincha, dejamos huellas. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Número 1 en éxitos. 365 días. Solo éxitos. En vivo. Transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo. En este 2018. Mucha música y entretenimiento. Más poder. Poder. Majestad FM. La soberana del aire. La soberana del aire.
7:38 en la mañana. Muy interesante la entrevista con el Chato Castillo, pero ¿cómo habla, no? Desde que le conozco al Chato, ¿cómo habla? Oye, me parece tan gracioso que vos te quejes de eso. Créeme. Oye, yo lo conocí al Chato en el año 96. Yo trabajaba en Gamavisión. Oye, yo le veo al Chato y es la vejez del Mashi, loco. Oye, y me enviaron a cubrir las elecciones en Loja. Y ahí fue elegido el Chato en las elecciones que ganó Bucarán. En la primera vuelta que Nebot ganó la primera vuelta y fue con Bucarán a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta le ganó Bucarán. Pero en la primera vuelta estuve en Loja cubriendo las elecciones. Un drama primero para el envío del material, ¿eh? No teníamos en aquel tiempo la tecnología que tenemos hoy. Ya le conocí al Chato, pero habla un montón, muy interesante. En esa época no eras youtuber. No había nada de eso. Bueno, hablemos de otros temas. Este martes, 18 de diciembre, el martes pasado 18 de diciembre, en el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca se efectuó la audiencia de presentación de alegatos en el juicio contra Medivesa, compañía limitada, por la presunta falsificación y comercialización sin registro sanitario de medicamentos para uso y consumo humano. Ese es un tema que ha sido seguido muy de cerca por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. De hecho, la ministra del ramo, la doctora Verónica Espinosa, tiene la bondad de acompañarnos en esta mañana justamente para comentarnos detalles sobre cómo ha evolucionado este proceso en el ámbito judicial. Ministra, bienvenida, buenos días. Bienvenida, ministra. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, una temática no tan agradable, la realidad de ver que en nuestro país este crimen, este delito de la falsificación de medicamentos haya llegado y en estas dimensiones realmente es algo alarmante, y el ministerio se ha apersonado y hemos tomado como una causa propia, tanto en el sistema judicial como en todos los ámbitos, el que se castigue, se sancione, para dejar también una lección de que en el Ecuador este tipo de crimen, que sobre todo responde a crimen organizado transnacional, no campee libremente en nuestro país. Correcto. A ver, pongamos en contexto. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo empieza este tema? ¿Cómo se lo detecta? ¿Y cuál ha sido el papel del Ministerio de Salud? Bueno, para información de la ciudadanía, y creo que es importante saber, nuestra Agencia de Regulación y Control Sanitario, la ARECSA, que es una agencia adscrita al Ministerio de Salud Pública, realiza los controles regulares en las farmacias. Van a las farmacias, sacan un medicamento, verifican que tenga registro sanitario, que cumpla con todas las condiciones de seguridad, etcétera. En estos controles en la provincia de la Azuay empiezan a aparecer irregularidades, cajas de medicamentos que no coincidían con el registro sanitario, lotes que no existían, cambios en las cajas versus lo que constaba en registros sanitarios de otros medicamentos, digamos irregularidades. ¿Qué es lo que inmediatamente hace el ARECSA? Se pone en comunicación con la unidad especial de la Policía Judicial y con la Fiscalía y se monta todo un operativo de investigación conjunta con la experticia de salud pública por parte del Ministerio y con la experticia obviamente en los ámbitos de investigación de estas dos ¿Pero instancias. alguien hizo la denuncia? No, en ese momento se coordinó un operativo de investigación, porque en eso todavía era muy leve, digamos, habíamos identificado que algo estaba pasando, pero no sabíamos de dónde venía. O sea, tenían una presunción. Exactamente, no sabíamos de dónde estaban viniendo estos medicamentos, qué cantidades eran, pero sabíamos que algo estaba pasando. ¿Y los montos destinados? Todavía no sabíamos. Lo único que habían en controles normales en las farmacias, vimos que había medicamentos raros. Se arma el operativo con la Policía Nacional, un verdadero operativo de investigación que se denominó el operativo Fármaco 4, y el 25 de julio del 2007, luego de varios meses de investigación, encuentran aparentemente lo que corresponde a una planta clandestina de producción de medicamentos falsificados en la provincia de la Azuay. Ingresan e incautan 18 toneladas de medicamentos falsificados. Entonces, en ese momento ya se vio la verdadera magnitud del tema. 18 toneladas. 18 toneladas de medicamentos falsificados, adulterados. Aparentemente el modus operandi que ellos utilizaban era traer medicamentos caducados de otros países. Aquí en el Ecuador, con una verdadera maquinaria farmacéutica, desembliceradoras, máquinas que uno encuentra en las plantas farmacéuticas, sacaban los medicamentos de sus empaques, los volvían a poner en nuevos blisters, en nuevas cajas con registros sanitarios falsos, con nuevas fechas de caducidad, medicamentos que en algunos casos estaban caducados desde el 2001. Pero esto lo hacían aquí. Lo hacían aquí. ¿O los traían importados? No. Traían el medicamento caducado del otro país, pero aquí lo reacondicionaban. Lo empacaban. Lo volvían a empacar. ¿Y cómo en nuevas pasaban cajitas. los controles? ¿O a través de qué vías llegaban? ¿Vía aérea, vía fluvial? Es importante que la ciudadanía conozca y que todos estemos conscientes que la falsificación de medicamentos no es un crimen artesanal, no es un delito menor. Estos son
crimen organizado, mafias, verdaderas mafias, así mismo como ocurre en el tráfico ilegal de drogas, existe también en la falsificación de medicamentos. Entonces aquí existen operaciones con países fronterizos, vecinos, y por supuesto aquí se ha vulnerado la seguridad a través de las fronteras, porque esto entró por algún lado, ya sea por el mar, ya sea por las fronteras terrestres, tuvo que haber ingresado este medicamento de los otros países, vulnerando pues nuestras seguridades aduaneras. El ingreso pudo haber sido irregular, no pudo haber sido regular. No puede haber sido, bajo ningún concepto pueden haber ingresado esos eso medicamentos sí está caducados. No, porque un medicamento, la aduana tiene controles en base al registro sanitario, no puede ingresar un medicamento que no cuente con registro y mucho menos que no tenga autorizaciones. Estos medicamentos no tenían registro, no estaban regularizados, no hay un registro de importación, así tienen que haber ingresado ilegalmente. Entonces ahí hay un primer problema, el ingreso ilegal, el fraude aduanero, la falta de pago de impuestos y luego, por supuesto, lo más grave, que es el delito de falsificación, porque aquí reempacan, ingresan en el mercado legal, o sea, les entregan a las farmacias como que fueran medicamentos correctamente, con todos los permisos, etcétera, y las farmacias los venden como cualquier otro medicamento. Entonces, una verdadera mafia organizada, 18 toneladas. Imagínense ustedes la cantidad de medicamento que ellos tenían pensado poner en el mercado. Sabemos que tenemos evidencia de que al menos en 5 provincias del país estuvieron comercializando, colocaron estos medicamentos falsificados. Colocaron en farmacias esos medicamentos. Así es, porque una distribuidora legal entregaba a las farmacias legalmente y las farmacias no sabían que estos medicamentos eran falsificados. Y la distribuidora legal sí tenía conocimiento de que estos medicamentos eran adulterados. Eso es lo que las investigaciones aparentemente arrojan. Ellos sabían y estaban en asociación con la planta esta clandestina que producía estos medicamentos. Y estos medicamentos llegaban a estas grandes cadenas de farmacias que tenemos. Llegaban al mercado legal de farmacias. En buena hora, la buena noticia es que no llegó nunca, no encontramos evidencia de ninguno de estos medicamentos en farmacias de hospitales públicos, ni del IES, ni del Ministerio de Salud. Y eso puede ser porque hay ciertas restricciones por la propia ley de contratación pública, la Contraloría, en la que hay mayores verificaciones de los registros sanitarios para el ingreso a bodegas del sistema público. Sobre el consumo de estos medicamentos, ¿se tiene alguna información de si finalmente llegaron a ser adquiridos? Lastimosamente no, y esto es lo que más nos preocupa, y por eso es que el Ministerio funge de acusador particular. A nosotros nos dijeron, no se metan, esto es muy complicado, que la Fiscalía proceda, pero el Ministerio tomó la decisión de ser acusador particular independientemente, porque aquí no hay los propios, las víctimas, quienes consumieron estos medicamentos, probablemente no saben que los consumieron, probablemente no saben que hubo problemas a su salud o que les falló el medicamento como consecuencia de este crimen, y es el Ministerio el que tiene que encabezar y ser la voz de estas personas que sin saberlo han sido vulneradas en sus derechos. ¿En qué provincias fueron colocados? Usted hablaba de 5 provincias. Sí, Azuay, El Oro, Morona, Santiago, Loja y Cañar. Todas las provincias del sur del país. Principalmente las provincias del sur del país, que es donde operaba esta planta y donde nosotros estimamos que deben haber estado operando ya durante algún tiempo, porque montaron una verdadera planta clandestina. Eso es lo que, insisto, arrojan las investigaciones, y esto debe haber provenido de todo un sistema organizado muy bien planificado. ¿Hay personas detenidas ya? Sí, se detuvieron 9 personas en un inicio durante el operativo, pero hay solamente 2 personas procesadas. Yo tengo que decir que ha sido muy complejo y el Ministerio lo ha seguido con muchísima voluntad en el sistema judicial, pero siempre los elementos de convicción, quiénes realmente son los responsables. Al final del día hay solamente 2 personas procesadas y nosotros, ha sido un caso difícil, han tenido cientos de extensiones de fechas, etcétera. Tuvimos que solicitar, inclusive poner una queja contra uno de los jueces que estuvieron ahí participando porque no consideramos que estaba actuando adecuadamente. Y ahora, bueno, estamos a la espera de ¿Ese juez fue revocado? Así es, se le suspendió. Ministra, y ustedes a través de sus laboratorios, de las investigaciones que se han hecho posteriormente cuando ya se dio con este hecho, quizás han analizado los compuestos de estas medicinas adulteradas, qué efectos podrían provocar, por ejemplo, en caso de que fueron consumidas ya. Son, como le digo, 18 toneladas, hay de todo, ¿no? Hay de todo, y el tipo de medicamentos, ahí uno ve el dolo, la indolencia de esta gente. Estamos hablando de medicamentos de la epilepsia para niños. Estamos hablando de antibióticos, estamos hablando de medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los casos alarmantes que nos sorprendió en las investigaciones es que había una tableta, cuando la analizamos, que por ya la degradación y etcétera,
el momento que se ingería nunca se iba a descomponer en el organismo, nunca se iba a disolver dentro del organismo. Imagínense lo que es tener un químico dentro del cuerpo que no se va a disolver jamás. Entonces, es un delito tremendamente grave y por eso nosotros insistimos en la importancia de que haya una sanción, que haya una sentencia ejemplificadora, porque no podemos permitir que delitos de este tipo, con cientos de víctimas invisibilizadas en la realidad, que no sabemos quiénes son, se quede en la absoluta impunidad o que pase, bueno, como cualquier otro caso en el proceso judicial. Es un escándalo, perdóneme, lo que usted está revelando en este momento es un escándalo. Es un escándalo y hemos hecho un llamamiento a que los medios de comunicación, también la ciudadanía, hagamos la presión social que corresponde, porque no puede quedarse en la impunidad. Pero yo siento, ministra, que en este tema que usted, yo insisto, a mí me parece que es un escándalo, pero que en este tema no se ha generado tanto ruido público, mediático, porque es muy grave lo que usted está señalando esta mañana, ministra. Yo creo que tal vez ahora recién se está elevando, digamos, acá a Quito, un poco más al ámbito nacional, porque ya viene la sentencia, pero venimos haciendo vocería en la provincia de Azuay, en todos los medios de Azuay, nosotros hemos estado permanentemente comunicando a la ciudadanía. Y en Azuay sí generó conmoción social este tema. Han habido marchas, han habido movilizaciones de la ciudadanía, precisamente la gente indignada, ¿no? Y exigiendo que se tomen correctivos. Nosotros hemos fortalecido muchísimo varios elementos, viendo que ya está pasando en nuestro país, la capacidad de nuestra agencia de detectar y ahí poner en conocimiento de la ciudadanía. Tenemos un aplicativo para los celulares móviles, para los celulares inteligentes, que se llama ARCSA Móvil, en donde uno puede meter el registro sanitario del medicamento o del alimento que compró para verificar si es que es verídico, si es que no es un falsificado. Y con esto las personas tienen tranquilidad que los productos que van a consumir pues no son falsificados y nos ayudan, porque si encuentran irregularidades pueden en el mismo aplicativo poner la denuncia y así el ARCSA puede acudir y podremos identificar si es que hay más de estos ilícitos. Nos piden que por favor repita la ministra qué tipo de medicamentos fueron los que se comercializaban adulterados. Bueno, como les comento, son muchísimos los medicamentos, principalmente encontramos antibióticos, analgésicos, medicamentos para la hipertensión, para la diabetes y a mí los que más me preocupan son los medicamentos pediátricos para los niños, sobre todo el del tratamiento de la epilepsia. Hay quizás, digamos, también preocupación o algún tipo de evidencia, ministra, porque usted nos decía que se trata de una red realmente organizada, porque si montaron una planta para hacer el trabajo delincuencial, de que estén operando quizás en otros sectores del país, o son una mafia que se concentró únicamente en esta circunscripción sur del Ecuador. Ciudadanía puede tener la tranquilidad que después de este operativo se hizo una verdadera incautación nacional, un barrido farmacia por farmacia, una notificación y alerta nacional para que cualquier producto proveniente de estas empresas con estas características sea retirado del mercado. ¿Hay garantías de que hoy fueron por retirados? hoy, luego de esta incautación, luego de este operativo, no hay en las farmacias legales ninguno de estos productos, pero siempre pueden haber nueva instalación de nuevas mafias que quieran volver a hacernos lo mismo, y por eso la importancia de que la ciudadanía verifique. La otra cosa es que las personas compren siempre en las farmacias. Si esto en las farmacias se puede detectar, porque lo detectamos rápidamente cuando ingresaron estos productos en las farmacias, cuando pasa esto en lugares no autorizados para la venta de medicamentos es muy difícil detectar. Entonces, muchos de estos medicamentos que se venden en tiendas, que se pueden vender en las bahías, etcétera, no cumplen ningún requisito y muy probablemente muchos de esos medicamentos son falsificados y son riesgosos para la salud, y por eso la ciudadanía, una de las seguridades que tiene es acudir a las farmacias regulares con todos los permisos, porque ahí siempre el ARCSA va a actuar y vamos a poder identificar estos ilícitos. ¿Cómo se llama jurídicamente el delito por el cual están siendo investigados y por el cual están siendo procesadas estas personas? Falsificación de medicamentos está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, es el artículo 217 del Código Orgánico Integral Penal. La sanción me parece que es de 3 a 5 años. Nosotros hemos solicitado formalmente a la Asamblea Nacional que se haga en el marco de la reforma del COIP que se revise este artículo, por dos razones. La primera, consideramos que la sanción no es condescendiente con el tipo de daño, a esto puede ocasionar la muerte a los ciudadanos y por lo tanto hemos pedido que se endurezca la pena, y la segunda es que se diferencie. El título del artículo dice medicamentos caducados y ya en el texto habla algo de los falsificados. Nosotros hemos pedido que se saquen dos artículos, uno para caducados y otro para falsificados, porque son dos delitos distintos con distintas gravedades. A alguien le puede haber quedado un medicamento que se le caducó en su gaveta, eso no es un delito penal, pero esto, falsificar con dolo, con la intención de comercializar algo sabiendo que es un producto caducado, falsear, mentir y engañar a la ciudadanía, eso es un delito tremendamente grave con cientos de víctimas y que creemos que la pena debe ser mayor. Entendemos que el día de hoy
se conocerá una sentencia a las 4 de la tarde. Así es, nosotros y nuestros abogados están pendientes de que se dicte sentencia, estamos muy pendientes y esperamos ¿Es sentencia que de primera instancia? Es sentencia de primera instancia, tendremos que seguirlo en todas las instancias que correspondan y el Ministerio no abandonará esta causa, insistimos, porque probablemente las víctimas que deberían estar fungiendo de acusadores particulares son víctimas silenciosas que no conocen de esta vulneración. Así que nosotros seguiremos hasta las últimas consecuencias. El Gobierno Nacional no va a permitir este tipo de ilícitos en el país y las perseguiremos por todas las vías. Somos muy respetuosos de la independencia de poderes, pero también tenemos un deber constitucional de proteger a los ciudadanos en la vía judicial. Correcto. Ministra, déjeme aprovechar su presencia rápidamente. ¿Cómo empieza la cartera de salud este año, por ejemplo, a nivel presupuestario? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes para este 2019? Bueno, sabemos que es un año difícil, es un año que presupuestariamente nos plantea muchísimos desafíos en términos de cómo ser más eficientes. ¿Hubo reducción de presupuesto respecto del 2018 o no? No tenemos una reducción neta, digamos, en valores totales, pero sí existen rubros en donde sin duda tendremos que ajustarnos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el rubro de medicamentos ha sido uno de nuestros compromisos. No vamos a reducir el aprovisionamiento de medicamentos, pero sí queremos ser más eficientes. Tenemos programado, por ejemplo, una subasta inversa corporativa de dispositivos médicos. En la subasta inversa corporativa de medicamentos se logran grandes ahorros por las economías de escala, comprando toda la red pública junta, y queremos conseguir lo mismo en dispositivos, que hoy, de hecho, representa un rubro mayor que el rubro de medicamentos, el de dispositivos médicos, insumos, etcétera. Entonces, queremos hacer una subasta y eso esperamos nos genere un importante ahorro que permita optimizar recursos para el Estado. Va a ser un año complejo a nivel del país en general, nos tendremos que apretar el cinturón, esto siempre garantizando que no se perjudique el servicio ni la calidad a los ciudadanos, pero creemos que hay oportunidad de eficiencia, de ser innovadores, de buscar mecanismos de que los recursos que tenemos nos alcancen para más. A nivel de medicamentos, ¿va a haber subastas? ¿Está prevista compra Sí. de medicamentos este año? ¿Cómo está ese proceso? Sí, tenemos pensado ya se caduca la anterior subasta inversa corporativa, algunos procesos terminan, ya cumplen su plazo, y entonces tenemos previsto volver a lanzar algunos medicamentos a nueva subasta inversa corporativa. Lo estamos trabajando muy de la mano con el sector industrial. Esperamos que esto permita también fomentar la producción nacional, que esto genera empleo, evitamos la masiva salida de divisas. Y con esto obviamente conseguimos menores precios. ¿Para cuándo está prevista esa nueva subasta? Para el primer trimestre esperamos concluir más o menos en el mes de marzo todos los procedimientos previos, los temas precontractuales, y lanzarla alrededor del mes de marzo. Y obviamente estas subastas siempre se lanzan con un periodo de al menos 2 años para garantizar a quien invierte, digamos, para poder abastecernos de los medicamentos, un mercado al menos por 2 años. ¿Pero en estas subastas participan proveedores internacionales? También, por supuesto que sí. Recordemos que nuestra capacidad productiva en el país no nos permite estar abastecidos en producción nacional de todos los medicamentos que necesita el Estado. Sin embargo, sí tenemos una producción local, pero muchos de ellos provienen de importación. Correcto. Ministra, déjeme retomar rápidamente el tema de los medicamentos para ir cerrando la entrevista, porque también se nos termina el tiempo. Me escriben y me dicen que hace 4 meses hubo un operativo de medicamentos falsificados aquí en Quito. ¿Usted tuvo conocimiento de eso? Sí, tenemos varios. Fármaco 4, digamos, es un operativo emblemático por el volumen, por la cantidad, por el tipo de delito y el nivel del daño que nosotros identificamos, pero tenemos operativos de manera regular todo el tiempo. Hemos tenido varios operativos en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito, hemos tenido operativos en Machala, hemos tenido varios operativos en los que hemos incautado siempre algunos elementos. En algunos casos se ha podido procesar en el ámbito judicial, en otros casos hemos podido sancionar por la vía administrativa, pero sí, estos procedimientos se dan de manera regular. Todo el tiempo estamos llevando a cabo estos operativos porque, insistimos, el tema de la falsificación, si no hay controles permanentes, se infiltran en las cadenas regulares de comercialización, y eso no le pasa solo al Ecuador. Tenemos acuerdos internacionales con Colombia, con Perú, con varios países del mundo, porque esto son cadenas que operan en varias partes del mundo de manera simultánea. El tema del contrabando, nos decía alguien también que debería haber algún tipo de control con respecto a la venta, por ejemplo, de estos cigarrillos de origen chino que se comercializan en la calle y no sabemos si cuentan con registro sanitario, cómo ingresaron al país. No cuentan, son contrabandeados. Yo ahí informar a la ciudadanía, el Servicio de Rentas Internas en colaboración con el Ministerio desarrollaron el sistema CIMAR. No sé si ustedes han visto que los licores y los cigarrillos tienen un sticker. Ese sticker es un sticker de trazabilidad que permite saber qué productos ingresaron al país o se produjeron en el país legalmente. El sticker de la SENAE. Exactamente. Si no cuentan con ese sticker, ese producto es falsificado, es contrabandeado. Y la ciudadanía tiene que conocer el grave riesgo
riesgo al que se expone cuando consume un producto contrabandeado. Un producto contrabandeado puede tener dentro de sí químicos, sustancias tóxicas, puede estar degradado, puede estar caducado, puede haber pasado por procesos de degradación por mal almacenamiento, por mal empaquetado, puede tener inclusive sustancias ilícitas que la ciudadanía no conozca. Pueden haberle puesto drogas que no declaradas que la persona no conozca, sustancias tóxicas adicionales, que de por sí el cigarrillo ya es tóxico, que el ciudadano no conozca. El exponerse a productos contrabandeados es exponerse a gravísimos riesgos para su salud, y recordemos que el humo del cigarrillo, no solamente el que lo fuma se está exponiendo a esto, sino a su familia, a las personas que están a su alrededor. Nosotros hemos presentado una propuesta de ordenanza municipal, principalmente al municipio de Quito y Guayaquil, porque vemos que esto se hace a través de ventas ambulantes, donde quien tiene la competencia específica son los municipios y son ellos quienes deben incautar y proceder a retirar esto de las ventas en las calles, en los parques, etcétera. No hemos tenido lastimosamente una receptividad por parte de estos municipios para aplicar estas ordenanzas y evitar que se comercialice. También nosotros estamos fomentando una reforma legal para que se evite la venta de unidades, porque cuando uno le venden un hito uno no sabe de dónde vino. La caja, si es que fue contrabandeado, si es que tiene sustancias tóxicas, etcétera, y muchos países han prohibido la venta individual de cigarrillos, tiene que comprarse la caja y solamente en tabaquerías autorizadas para evitar este tipo de cosas. Estamos fomentando todo esto, estamos trabajando fuertemente con aduana. Recientemente se hizo la incineración de, no me acuerdo, fueron casi 40 toneladas, puedo estar equivocada en el número, les puedo confirmar, de cigarrillos contrabandeados, pero insistir a la ciudadanía que el primer punto de quiebre es que no se consuma, ¿no? Correcto. Ministra, gracias por el tiempo. Muy interesante esta charla, pero sobre todo usted ha tenido la bondad a través de nuestros micrófonos de revelar un tema de profundo interés y que evidentemente genera la alerta de la ciudadanía. Gracias por el tiempo. Muy amable, muchas ministra, gracias a usted. Gracias. La doctora Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública. En punto a las 8 de la mañana en A Primera Hora. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @APrimeraHora_S. Y en Facebook, A Primera Hora Ecuador. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Hemos caminado hoy juntos, miramos lo recorrido y encontramos esperanza, encontramos libertad en las manos que aprendieron a escribir en el rostro de los niños y su sonrisa en la mirada de hombres y mujeres que pueden volver a ver al cielo. Lo hacemos por amor a Pichincha, por amor a nuestra capital, a sus cantones, a sus parroquias. Prefectura de Pichincha, dejamos huellas. La recolección de basura es tarea de todos, respetemos los horarios. Un mensaje de Emaceo. A Primera Hora, el informativo de Majestad FM. Muy bien, estamos cerrando este espacio de noticias. Rápidamente alerto a la audiencia, me envían una fotografía a la altura del redondel de Miraflores o antes de llegar al redondel de Miraflores. Ahí hubo un accidente de tránsito aparentemente. A ver, por aquí tengo la fotito. Mire usted, contertulio, un vehículo ahí que creo que se ha dado alguna vuelta de campana y quedó a un costado de la vía justamente. Mire usted, ahí quedó a un costado de la vía el vehículo este. Hay que tener mucho cuidado. El asfalto está mojado en algunos sectores de la capital. Llovió anoche y llovió en horas de la madrugada. De hecho, Quito amaneció lloviendo. A esta hora, al menos, donde está ubicada nuestra estación, no llueve, pero hace frío. Tome las precauciones y los recaudos del caso. Contertulio, buena jornada. Muy bien, Contertulio, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar mañana a 6 en punto, acá en A Primera Hora. Muy bien. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube de A Primera Hora. Ya que el contertulio es youtuber, youtuber sí. Contertulio. Gracias con nosotros, Dios mediante será hasta mañana. Ya vienen locos por la radio. Sigan en sintonía de Majestad FM, la soberana del aire. Fuerte abrazo, hasta mañana.